Pokémon. Tormenta de arena soberana. Zorro novelas ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91 Así que perdí después de todo, dijo Basalt, con un sabor amargo en la boca. Aunque sabía que los entrenadores del grupo A estarían a un nivel completamente diferente, la realidad de la derrota aún le parecía un poco surrealista. Era la primera vez que perdía una batalla desde que comenzó su trayectoria. Pero después de un momento, se dio cuenta de que era perfectamente normal. No era un elegido destinado a ganar todas las batallas. Además, el fracaso era la madre del éxito. Mientras aprendiera de sus errores, podría crecer aún más rápido. Con ese pensamiento, su ánimo mejoró considerablemente. Hiciste un gran trabajo, Bronzor, dijo, llevándolo a su Pokéball. Miró a su oponente al otro lado del campo. En realidad, la fuerza de Nosepas no era insuperable. El problema era que su habilidad y sus movimientos eran el contraataque perfecto para Bronzor. Si los hubiera cambiado, si Bronzor hubiera peleado con Totodile y Drillbur hubiera peleado con Nosepas, el resultado habría sido completamente diferente, ¿no? La carta de triunfo de Totodile, Aquajet, no sería muy efectiva contra Bronzor. Y con la increíble densidad y defensa de Bronzor, incluso un movimiento de tipo siniestro súper efectivo como mordisco no habría sido un problema importante. Podría haber dormido a Totodile con hipnosis o haberle lanzado un psicorrayo a quemarropa para una victoria fácil. En cuanto a Nosepas, su atracción magnética y onda trueno serían inútiles contra Drillbur, y su capa mágica tampoco sería de mucha ayuda. Si hubiera enviado a Drillbur con un taladro desde el principio, Nosepas habría estado en serios problemas. Pero, por desgracia, eso fue solo un y sí. En la vida no había segundas oportunidades. Al ver el silencio de Basalt, Hoffman se acercó y le dio una palmadita reconfortante en el hombro. Hiciste un gran trabajo. Siendo sincero, ya superaste con creces mis expectativas. Al principio pensé que podrías tener posibilidades de competir por el grupo B, pero nunca imaginé que realmente lucharías por un puesto en el grupo A. Estaba realmente impresionado. Sentía que si Basalt seguía esforzándose, su clasificación al grupo A era una certeza. Drillbur. El gran emperador Drillbur cruzó las garras, coincidiendo con la evaluación de Hoffman. Si no hubiera estado herido, te habría quitado ese puesto en el grupo A. Esa cosita de bronce aún está demasiado verde. Para las grandes batallas, me necesitas. Luego, Hoffman anunció el resultado final del desafío de Basalt. Ascenso directo a la categoría superior del grupo B. Aplausos, aplausos, aplausos. La arena se llenó de una ovación entusiasta. Todos los entrenadores presentes reconocieron la fuerza de Basalt. Los 3 KOs consecutivos de un solo golpe de Drillbur habían sido un shock para todos. Y como Bronzor claramente no era su as, perder contra un entrenador del grupo A era comprensible. Una vez que Drillbur volviera a estar en forma, sus posibilidades de entrar al grupo A eran altas. Otro monstruo en el campamento. Mis posibilidades de entrar en el equipo de la ciudad se han reducido un poco, se lamentó uno de los aprendices. El equipo tenía pocas plazas. Cada nuevo competidor empeoraba las probabilidades. Amigo, ¿de verdad creías que tenías una oportunidad? Estamos en el grupo D. No nos presionemos demasiado. Sí, cuando mi papá se enteró de que estaba en el grupo D, me dijo que me concentrara en ganar experiencia y hacer amigos. Igualmente. El equipo de la ciudad, soñaba con ello antes de venir. Ya no tanto. Oye, tú también. Yo también estoy aquí para conectar. Mientras no cometamos un error grave, casi seguro que nos convertiremos en entrenadores de alto nivel. Llegar al nivel profesional tampoco está descartado. Exacto. Son todas conexiones. Este fin de semana daré una fiesta en mi villa. Si alguien quiere venir, que me avise. En el grupo D, algunos de los entrenadores, habiendo aceptado su realidad, decidieron simplemente relajarse y disfrutar del viaje. Después de recordar a Bronzor, Basalt siguió a Hoffman hasta su oficina. Basalt, felicidades por entrar al grupo B, dijo Hoffman con una sonrisa, indicándole que se sentara. Ahora, hablemos de tus recompensas. ¿Recompensas? ¿Recursos? Al oír eso, el rostro de Basalt se iluminó. Recursos era justo lo que más necesitaba ahora mismo. Supervisor, ¿qué tipo de recompensas reciben los entrenadores del grupo B? Preguntó, sin poder ocultar su anticipación.
Hoffman rió entre dientes. Cada aprendiz recibe un vale de MT al entrar al campamento, que puede usar para aprender un movimiento de nivel medio alto. Los aprendices que llegan al grupo C reciben un vale adicional. Los aprendices del grupo B reciben otro además. Como miembro del grupo B, recibes un total de 3 vales de MT. Basalt estaba encantado. 3 cupones significaban 3 movimientos nuevos. Trilbur quería aprender SmackDown y se preguntaba dónde encontrar un tutor de movimientos. Era como si alguien le hubiera dado una almohada justo cuando le entraba sueño. En cuanto a los otros 2 cupones, pensó Basalt. Puedo usarlos para que Bronzor amplíe su repertorio de movimientos. La batalla contra Oundour había revelado una gran debilidad. Si bien el poder psíquico y la defensa de Bronzor eran impresionantes, como Pokémon salvaje, su variedad de movimientos era muy escasa. Contra un Pokémon de tipo siniestro, todos sus movimientos psíquicos eran inútiles, dejándolo solo con Hero Ball. Tenía que solucionarlo. Además de los cupones MT, los miembros del grupo B reciben una gema de atributo a su elección cada semana para ayudar a sus Pokémon a mejorar su control y percepción elemental. Entonces, Basalt, ¿qué tipo de gema te gustaría? Preguntó Hoffman con una sonrisa. Como campamento de entrenamiento a nivel de ciudad, financiado por el gobierno de Metro City, los recursos eran generosos. Una gema a la semana suponía un gasto de 100.000 Pokémon por miembro del grupo B. Eso solo fue suficiente para marear a Basalt. Metro City es increíble. Basalt levantó el pulgar. Esto fue una clara señal de la seriedad con la que el país se tomaba el desarrollo del talento. Me quedo con una gema de tierra, dijo sin dudarlo. Sería útil para Drillbur, y como Bronzor estaba aprendiendo aplanamiento, también podría usarla. Era una apuesta segura. Bien, una gema de tierra. Hoffman lo anotó en su cuaderno. Luego explicó las demás ventajas de ser miembro del grupo B. El campamento cubriría el coste de toda la comida Pokémon que su equipo necesitaba. También tendría su propia sala de entrenamiento privada. Y si se cansaban del entrenamiento, había masajistas en el lugar que podían aliviar la fatiga e incluso estimular el crecimiento. Basalt estaba casi babeando. Se maravillaba de la generosidad de los recursos cuando se le ocurrió una idea. Supervisor, ¿cuál es la diferencia de trato entre el grupo A y el grupo B? Pensó que sería bueno saber cuál era su objetivo. Grupo A. Son los tesoros de este campamento, dijo Hoffman, respirando hondo. Los miembros del grupo A reciben 2 gemas de atributo por semana. A Basalt se le cortó la respiración. Una gema extra a la semana significaba 100.000 Pokémonedas extra a la semana. ¿Significaba eso que su intento fallido de entrar en A le había costado 100.000? Maldita sea. Maldijo en voz baja. Ojalá Drillbur no hubiera resultado herido. Además, añadió Hoffman, los miembros de nivel superior del grupo A reciben una valla rara cada 2 semanas. Basalt se quedó boquiabierto. Sentía como si hubiera perdido 1.000.000 de Pokémon. Estaba tan frustrado. Al ver cuánto le importaban los recursos a Basalt, Hoffman se levantó y rió entre dientes. También puedo darte otra información. Si logras convertirte en el capitán del equipo de la ciudad, el gobierno te otorgará un objeto de posesión que mejora tu tipo. ¿Qué? ¿Un objeto que mejora el tipo? Disparó Basalt. Tras salir de la oficina del supervisor Hoffman, Basalt usó sus autorizaciones para recoger sus provisiones. La gema de atributo era pequeña, pero la comida Pokémon era otra historia. Recogió provisiones para un mes entero tanto para Drillbur como para Bronzor, y se fue con 2 bolsas enormes y abultadas. Taladro. Al ver la montaña de comida, el corazón de Drillbur se llenó de alegría. Acababa de probar uno de los Pokébloques, y era mucho más delicioso que los que Basalt solía comprar. Lo has pasado mal, ¿verdad? Comiendo esos Pokébloques baratos todo este tiempo, dijo Basalt disculpándose. Limitado por la economía familiar, siempre le había dado a Drillbur la comida de peor calidad, con algún que otro bloque de calidad media como premio. Pero esos días ya pasaron. De ahora en adelante, si te esfuerzas y derrotas a todos tus oponentes, podremos tener lo mejor todos los días, dijo Basalt, alborotando la cabeza de Drillbur. En este mundo, la mayoría de las cosas tenían clasificación, y las gemas de atributo y la comida Pokémon no eran la excepción. A mayor clasificación, mayor precio, pero mejor efecto. Obtuviste lo que pagaste. Drillbur. Drillbur asintió con entusiasmo. Incluso con la venda en la garra, la levantó en alto, asegurándole a Basalt que podía contar con ella. El gran emperador Drillbur lo tiene todo.
Bronce _. En contraste con la felicidad de Drillbur, Bronzor se sentía deprimido. Como prodigio reconocido en su tierra natal, nunca se había sentido tan impotente. Él, el genio Bronzor, había sido completamente desmantelado por un no sepas. Y cuando supo que Drillbur había derrotado a 4 oponentes, 3 de ellos por KO de un solo golpe, su espíritu se quebró. Su orgullo se hizo añicos. Ni siquiera pudo vencer a su segundo oponente. ¿Cómo se suponía que iba a competir con Drillbur por el primer puesto ahora? Drillbur, Aunque Drillbur seguía algo molesto con su nuevo hermano menor, como autoproclamado jefe, tuvo que mostrar algo de magnanimidad. En su mente, Bronzor era su subordinado, que estaba pasando por una fase de rebeldía. Así que, magnánimo, se acercó y le dio una palmadita reconfortante en el costado. Si eres débil, hazte más fuerte. ¿Qué sentido tiene desanimarse? Así es, Bronzor, añadió Basalt, interviniendo en el momento justo. Tienes un potencial increíble. Llevas poco tiempo entrenando y te faltan movimientos. Si sigues el plan de entrenamiento que te he preparado, te garantizo que podrás derrotar a ese no sepas y vengarte en un mes. Un buen entrenador debía estar en sintonía con el estado mental de sus Pokémon y animarlos. No podía permitir que Bronzor cayera en un bajón. Bronce _. Al oír esto, los ojos de Bronzor se humedecieron, y su impresión de Drillbur mejoró significativamente. Coincidió con lo que Drillbur había insinuado. Si soy débil, tendré que hacerme más fuerte. En ese caso, no dormiré esta noche. Tengo que sentir la energía de tipo tierra y aprender aniquilador cuanto antes. Bronzor aún no podía planificar sus propias estrategias y movimientos. Solo pensaba en aprender aniquilador para ampliar sus opciones ofensivas. Bronce. Con ese pensamiento, Bronzor usó su poder psíquico para recuperar la Pokédex de Basalt y volvió a abrir el vídeo de entrenamiento de Bulldoze. Maldita sea, voy a dominar este vídeo hoy. Se llenó de energía. Y, al ver que Bronzor recuperaba su espíritu de lucha, Basalt y Drillbur intercambiaron una sonrisa. Este chico tiene potencial. A la mañana siguiente, a las 7, sonó la alarma de Basalt. Normalmente, la ponía a las 6, porque era cuando comenzaba el entrenamiento matutino de Drillbur. Pero como Drillbur estaba lesionado y Bronzor era nuevo en el equipo, había ajustado la hora. Cuando abrió los ojos, vio a Bronzor flotando en el aire con los ojos cerrados, como si sintiera algo. Este chico es madrugador. Parece que la pérdida no fue del todo mala. Basalt sonrió para sí mismo, convirtiendo la vergüenza en motivación. Nada mal. Bronce. Al percibir que Basalt estaba despierto, Bronzor abrió los ojos y lo saludó. Pero Basalt pudo ver claramente que sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Se quedó despierto toda la noche? Se preguntó Basalt, pero no tenía forma de confirmarlo. Solo podía esperar que Bronzor no se estuviera esforzando demasiado. Drillbur. Medio. Cuando Basalt se levantó, Drillbur lo imitó de inmediato. Fue otro día lleno de energía. Con un salto perfecto, saltó de la cama, levantó las garras y, sintiéndose completamente recuperado, se arrancó las vendas enseguida. Drillbur, ¿qué haces? Exclamó Basalt. Tu herida aún no ha sanado. Necesitas descansar. Drillbur. Drillbur agitó su garra. Estoy mejor. ¿Estás seguro? Basalt se mostró escéptico. Pero al examinar la garra, se sorprendió al descubrir que las marcas de los dientes habían desaparecido por completo. De ninguna manera. Para mayor seguridad, después del desayuno, Basalt llevó a Drillbur al médico del campamento para una revisión oficial. Antes de irse, le dijo a Bronzor que se lo tomara con calma. Hacerse más fuerte no se consigue de la noche a la mañana. Bronzor asintió, con los ojos aún rojos. Pero nadie sabía si realmente había escuchado. Está, realmente curado. El médico del campamento también estaba desconcertado. Había sido él quien le había vendado la garra de Drillbur ayer, y ahora no tenía ni una sola marca. Su capacidad de recuperación era inaudita. Taladro. Taladro. Tras salir de la enfermería muy animado, Drillbur exigió de inmediato que Basalt lo llevara al aula de aprendizaje de movimientos. El aula era un elemento especial del campamento, con instructores profesionales de movimientos para enseñar a los Pokémon de los aprendices. SmackDown. Este era el movimiento con el que Drillbur había soñado. Con él, confiaba en poner a Bronzor en su lugar. Ah, ¿sí? ¿Tu Drillbur quiere aprender a golpear?
El tutor de movimientos de tipo roca era un hombre de unos 40 años con un bigote espeso. Miró a Basalt de arriba a abajo y luego a Drillbur. ¿Puede tu Drillbur sentir la energía de tipo roca? La capacidad de un Pokémon para percibir cierto tipo de energía era la base de todos sus movimientos. Un Drillbur podía percibir de forma natural la energía de tipo tierra. Pero aprender movimientos de otro tipo era mucho más difícil, y el primer paso era ser capaz de percibir la energía de ese tipo. Por supuesto, el proceso podía acelerarse, gastando dinero. A un Bronzor, por ejemplo, se le podía dar una gema tierra para que percibiera la energía de tipo tierra. Este era el uso habitual de las gemas de atributo, pero era un método que la mayoría de las familias comunes no podían permitirse. Para la mayoría, un Pokémon tenía que aprender lenta y minuciosamente a percibir la energía que flotaba libremente en el aire. El mismo principio se aplicaba a las técnicas de movimientos secretos. Su eficacia solía depender de la calidad de los recursos utilizados en el entrenamiento. Un Pokémon poderoso era fruto del talento, el entrenamiento y los recursos. No podía faltar ninguno de los tres. Sí, puede ser. Mi Drillbur ya conoce la tumba de roca, respondió Basalt. El tutor no se sorprendió demasiado. Al fin y al cabo, era el campo de entrenamiento de Metro City. Todos los jóvenes allí eran genios. En ese caso, déjame tu Drillbur, dijo el tutor con tono indiferente. Evaluaré su control sobre la energía de tipo roca. Puedes volver después de tus clases de la mañana. Para entonces, debería poder decirte cuánto tardará en aprender a usar SmackDown. Gracias, señor. Basalt asintió y, tras decirle a Drillbur que se comportara, salió de la habitación. Los tutores de movimiento, a diferencia de entrenadores privados como Miles, enseñaban a los Pokémon directamente y, por lo general, no permitían que los entrenadores observaran. Al fin y al cabo, sus métodos de enseñanza eran una valiosa propiedad intelectual. Pero Basalt tenía confianza. Con el talento natural de Drillbur para el tipo roca, aprender un movimiento tan simple como golpe bajo no debería llevar mucho tiempo. Tras absorber la energía pura de la roca lisa, su control sobre el tipo roca había empezado a superar incluso a su tipo tierra innato. A veces, Basalt bromeaba diciendo que Drillbur era un pseudotipo tierra, pero un verdadero tipo roca. Espero que ambos aprendan sus nuevos movimientos rápidamente, pensó con una sonrisa, mirando la hora mientras se dirigía al aula del grupo B. Al entrar en un aula pequeña, Basalt vio a otras 3 personas ya allí. Eran los demás miembros del grupo B. 2 niños y una niña. Al verlo entrar, uno de los chicos de aspecto más robusto se levantó de inmediato y lo saludó con una sonrisa. Bienvenido al grupo B. Soy Forrest. Mi titular es un Heracross. Este era el saludo habitual en el campamento de entrenamiento. Presentarse y presentar a su titular. ¿Un Heracross? Basalt se sorprendió. Era uno de los 3 grandes reyes de tipo bicho. En cuanto a popularidad, estaba a la altura de Skiter. De no ser por la evolución de Skiter a Estizor, Basalt creía que Heracross podría haber sido el mejor. No necesitaba evolucionar y nació con una estadística base de 500. Un Pokémon increíble. Pero Basalt también sabía que Heracross era extremadamente raro y caro, incluso más que un Pokémon inicial típico. La familia de este Forrest debe ser algo especial, pensó Basalt. Al mismo tiempo, percibió un ligero aire de liderazgo en él. Recordó que la persona que ayer estuvo con Finch había sido este mismo joven. Eso significaba que Forrest también estaba en el nivel superior del grupo B. Hola, soy Basalt. Un placer conocerte, dijo Basalt con una sonrisa amable. Como ambos estaban en la categoría superior, no eran competidores directos. O bien luchaban juntos por un puesto en el grupo A o defendían sus puestos desde la categoría inferior. Sus intereses coincidían. El placer es mío. Con la fuerza de tu Drillbur, tienes muchas posibilidades de entrar al grupo A, dijo Forrest con un leve suspiro y un dejo de frustración en la voz. Para mí es diferente. Mi Heracross está completamente acorralado por los 2 entrenadores de la categoría inferior del grupo A. Mis posibilidades de avanzar son casi nulas. ¿Los entrenadores del grupo A? Preguntó Basalt, arqueando las cejas. No sé mucho sobre ellos, aparte del no sepas de Fletcher. Pero como es de tipo roca, ¿no debería no sepas estar en desventaja contra tu Heracross? Heracross no era de tipo acero, así que atracción magnética no debería afectarlo. Basalt frunció el ceño. ¿Tiene no sepas otra carta del triunfo? Por supuesto, dijo Forrest asintiendo con seriedad, sin molestarse en ocultar nada.
El movimiento más complicado de Fletcher no sepas es gravedad. Simplemente no lo usó en su batalla contigo. ¿Gravedad? Basalt estaba un poco confundido. Sabía que, como Pokémon magnético, no sepas tenía una habilidad natural para controlar las fuerzas magnéticas, y como la gravedad era una forma de magnetismo, tenía sentido que aprendiera el movimiento. Pero en los juegos, gravedad simplemente hacía que los Pokémon voladores o levitantes cayeran al suelo. No tenía ningún otro efecto. No entendía por qué Forrest se lo tomaba tan en serio. A menos que... De repente, lo entendí. Era el mundo real, no un simple juego. Basalt recordó cuando Drillbur entrenó con la máquina de gravedad. Tan solo 1,3 veces la gravedad normal lo dejó sin aliento tras un simple calentamiento. Si el movimiento gravedad tuviera el mismo efecto, sería un gran problema. La velocidad de Drillbur se reduciría drásticamente y su resistencia se agotaría mucho más rápido. Y si no sepas hubiera desarrollado el movimiento a un nivel superior y pudiera crear un campo gravitatorio aún más potente, sería una pesadilla. Sería una desventaja total y generalizada. Parece que lo entiendes, dijo Forrest, dándole una palmadita en el hombro a Basalt al ver el ceño fruncido en su rostro. ¿Podrías hablarme del otro entrenador de la categoría inferior del grupo A? Preguntó Basalt. Desde que Fletcher lo había derrotado, ansiaba la revancha y empatar el marcador. Pero si Fletcher era demasiado difícil de controlar, no iba a ser terco. Siempre podía atacar al otro entrenador. El objetivo principal era entrar al grupo A, pasar a lo que pasara. Había más recursos en juego, y no podía permitirse perder el tiempo. La otra chica del grupo A se llama Esquile. Su titular es un Pidgeotto. En ese momento, la chica del grupo se acercó. Se presentó con una sonrisa. Hola, soy Blossom. Estoy en el nivel inferior del grupo B. Mi inicial era un Bulbasaur, pero ahora ha evolucionado a un Ivysaur. Perdón por interrumpir, dijo, pero creo que sé un poco más sobre esquí que ustedes, así que probablemente pueda darles una imagen más completa. Aunque hablaba con ligereza, Basalt intuía una historia oculta entre Blossom y Esquí. Pero eso no era asunto suyo. Solo necesitaba información. Por favor, continúa, dijo Basalt, haciéndole un gesto para que hablara. Finch, probablemente todavía amargado porque Basalt lo derrotó y lo derribó al nivel inferior, estaba enfurruñado en una esquina y no había venido. Aunque no soporto a Esquie, empezó Blossom con un suspiro, tengo que admitir que es muy fuerte. Su Pidgeotto es increíblemente rápido y ágil. Así que si piensas usar tu tumba de roca de Drillbur contra ella, te lo aconsejo menos. Nunca la alcanzarás. La expresión de Basalt se tornó seria. En el mundo real, los Pokémon rápidos eran una pesadilla. Basta con mirar a su propio Drillbur bajo los efectos de impulso arena. Y para un Pokémon de tipo volador como Pidgeotto, esa ventaja era aún mayor. El campo de batalla en el cielo era tridimensional, lo que facilitaba mucho esquivar. Y esa era solo su velocidad base. Si conociera viento de cola, sería aún más rápido. Y como incluso el Pidgey del presidente de la clase conocía doble equipo, era casi seguro que el Pidgeotto de Esquí también lo dominaba, y a un nivel mucho mayor. En esas circunstancias, la tumba de roca de Drillbur podría matar al Pidgeotto de un solo golpe, pero era una gran duda. Tenía que poder impactarlo. La dificultad no era menor que romper la gravedad de no sepas. Si voy a desafiar al Pidgeotto, quizá debería usar a Bronzor, pensó Basalt, sopesando sus opciones. Tal como estaban las cosas, sería muy difícil para Drillbur derrotar al Pidgeotto. Y sería aún más difícil para Bronzor derrotar al no sepas. Pero si cambiaba de oponente, la dificultad parecía disminuir significativamente. Mientras Blossom continuaba explicando, Basalt empezó a formarse una imagen más clara de Esquí. Un Pidgeotto extremadamente rápido y evasivo que podía eliminarte a distancia con cortador aéreo y redondo o aprovechar la oportunidad para atacar con un poderoso pico taladro. En resumen, no había que subestimarla. En ese momento, Basalt finalmente comprendió la situación de Forrest. Contra el no sepas de Fletcher, una sola gravedad dejaría a Heracross sin poder volar y dificultaría gravemente su movimiento. Si luego lo impactara una onda trueno, quedaría completamente incapacitado. Contra el Pidgeotto de Esquí, tenía una debilidad 4x a la habilidad volar. Un solo cortador aéreo de amplio alcance probablemente sería suficiente para derribarlo. Como aún quedaba tiempo antes de la clase, charlaron un rato más, y Basalt aprendió un poco más sobre los dos entrenadores del grupo superior del grupo A.
Yao y su Onix, portador de aliento de dragón, y Wailon y su misterioso Gastly. Desafortunadamente, como los entrenadores del grupo B no podían competir con los del grupo superior del grupo A, su conocimiento era limitado. Justo cuando Basalt tenía una comprensión general de los grupos A y B, llegó su instructor. Tú debes ser Basalt, dijo el hombre. Me llamo Leo. Soy el instructor del grupo B. Si tienes algún problema en el futuro, puedes contar conmigo y haré todo lo posible por ayudarte. El señor Leo era un hombre delgado de unos 40 y tantos años, vestido con una camisa blanca impecable. El paso del tiempo era visible en su rostro, con canas ya visibles en las sienes. Pero Basalt se dio cuenta de que, en su juventud, debió de ser bastante guapo. Basalt sonrió y lo saludó cortésmente. Normalmente, tendría una batalla de instrucción con tus Pokémon para entender mejor tus habilidades, dijo el señor Leo mientras caminaba hacia el frente del aula. Pero hoy que tu Drillbur se lesionó, así que lo pospondremos por ahora. Una batalla instructiva era exactamente lo que parecía. Una batalla en la que el estudiante podía enfrentarse con todo al instructor, quien luego identificaba sus debilidades y lo ayudaba a mejorar. Vale, respondió Basalt. Quería decir que su Drillbur ya estaba completamente recuperado y que podían empezar la batalla de inmediato. Pero para no armar un revuelo, se tragó las palabras. Un par de días de retraso no cambiarían mucho las cosas. Además, la increíble resistencia y la rápida recuperación de Drillbur eran una de sus bazas. No quería revelarlo todavía. Bien, comencemos la clase, dijo el señor Leo, asintiendo mientras miraba a los 4 estudiantes que tenía delante. Si han tenido algún problema en su entrenamiento últimamente, ahora es el momento de preguntar. Señor, mi contraataque de Undour es inconsistente en combate. A veces funciona, a veces no. ¿Cómo puedo solucionarlo? El primero en levantar la mano fue Finch, el mismo entrenador que Basalt había derrotado y derribado al nivel inferior. Al oír su pregunta, Basalt casi se atragantó. ¿El Undour de Finch sabe contraataque? Contraataque, el movimiento de tipo lucha que devuelve cualquier daño físico recibido al oponente con el doble de potencia. Basalt pensaba que Undour, al igual que su propio Drillbur, era débil ante el Aqua Jet de Totodile y probablemente lo habría derrotado de un solo golpe. Entonces, ¿por qué Finch estaba en el nivel superior? Ahora lo sabía. Con contraataque, podría derrotar fácilmente a Totodile de un solo golpe. ¿Significaba eso que su victoria sobre Undour había sido solo una casualidad? Como era de esperar, no hay entrenadores débiles en el grupo B. El destino es algo curioso. Finch, he observado a tu Undour, comenzó el señor Leo. Su afinidad con todos sus tipos es excelente. Su control y percepción de la energía de tipo lucha probablemente cumple con los requisitos para usar contraataque. Sin embargo, precisamente porque su afinidad es tan alta y le resulta fácil percibir la energía, la manipulación de energía de tu Undour aún es bastante rudimentaria. Para movimientos simples como Asqua o Morisco, esto podría no ser un problema. Pero contraataque requiere un control de energía extremadamente preciso. Esa es probablemente la razón de su inconsistencia. Mi consejo es que dediques más tiempo a perfeccionar el delicado control de tu Undour sobre su energía elemental. Ya veo. Gracias a la guía del señor Leo, fue como si la niebla se hubiera disipado de la mente de Finch. En los grupos A y B, las clases no se centraban en conocimientos básicos. Eran sesiones de preguntas y respuestas específicas para abordar problemas específicos. Al fin y al cabo, todos eran formadores talentosos con una sólida formación. Era mejor dejarlos aprender y crecer por sí mismos y solo intervenir cuando se encontraran con un problema. Después de que cada estudiante, incluyendo a Basalt, hiciera algunas preguntas, el señor Leo se marchó. La sesión había durado menos de una hora. Pero sus explicaciones fueron tan detalladas que, aunque Basalt no tuvo los mismos problemas que los demás, aprendió muchísimo. Antes de irse, el señor Leo también le dio a Basalt su información de contacto. Muy bien, hora de entrenar, se dijo Basalt. Tras la partida del señor Leo, los demás estudiantes se dispersaron para comenzar su propio entrenamiento. Tras salir del aula, Basalt se dirigió a la sala de aprendizaje de movimientos para ver cómo estaba Drillbur. Había pasado menos de una hora, así que no tenía muchas esperanzas, pero de todas formas pasaba por allí. Su principal tarea ahora era planificar la dirección estratégica y el conjunto de movimientos para Bronzor. Pero al entrar en la habitación, el tutor de mudanzas de mediana edad se abalanzó sobre él y le tomó la mano.
Joven, por fin estás aquí. Exclamó. ¿Qué quieres decir con por fin? Solo ha pasado poco más de una hora, dijo Basalt, completamente confundido. Señor, ¿causó algún problema mi Drilbur? Un mal presentimiento lo invadió de repente. ¿Causaste problemas? No, no, en absoluto, dijo el tutor de mudanzas de mediana edad, sacudiendo la cabeza. ¿Y entonces qué pasa? Basalt estaba completamente perdido. Si Drilbur no causó problemas, ¿por qué estás tan alterado? Me mataste del susto. Estaba a punto de darme la vuelta y salir corriendo. No me malinterpretes. Estoy emocionado porque tu Drilbur ya aprendió SmackDown, explicó finalmente el tutor. ¿Qué? ¿Ya lo aprendió? Basalt estaba atónito. Apenas había pasado una hora. Había dominado un movimiento completamente nuevo que nunca había visto en tan solo una hora. Basalt se rascó la cabeza. ¿Es tan fácil aprender movimientos ahora? ¿Cómo te llamas, jovencito? Soy Basalt. Basalt estaba exasperado. Estaba seguro de haberse presentado esa mañana. Era evidente que el hombre no le había prestado atención. Basalt, creo que tu Drilbur tiene un talento extraordinario para el tipo roca. Solo le expliqué el principio de derribo una vez, y lo logró a la primera. Ni siquiera un Pokémon de tipo roca con un talento natural podría lograrlo, pero tu tipo tierra sí. El tutor se frotó las manos con entusiasmo, con una amplia sonrisa en el rostro. Sospecho que tu Drilbur es un genio aprendiendo movimientos. Así que esperaba que pudieras preguntarle por mí, ¿tiene algún secreto para aprender tan rápido? ¿Un secreto? Basalt estaba desconcertado. ¿Quién es el tutor de movimientos aquí? ¿Eres un profesional que enseña movimientos, y le preguntas a un Pokémon su secreto? ¿No te da vergüenza? Lo que Basalt no sabía era que los tutores de movimientos también tenían rangos. Si este tutor descubriera el método tras la rápida maestría de Drilbur, podría escribir un ensayo al respecto, lo que podría calificarlo para un ascenso. ¿Qué te parece esto? Dijo el tutor, ofreciéndose. Si me revelas el secreto de Drilbur, te enseñaré a deslizar rocas y a filo de piedra gratis. Deslizamiento y filo de piedra, gratis. Los ojos de Basalt se iluminaron. Deslizamiento era un movimiento de nivel medio alto, pero filo de piedra era un movimiento de alto nivel. Aprender deslizamiento con un tutor normalmente costaría decenas de miles, y filo de piedra costaría más de 6 cifras. Pero ahora, gratis. Eso era un ahorro enorme. ¿Hablas en serio? Preguntó Basalt con los ojos abiertos por la incredulidad. Los ojos del señor Wallace se abrieron de par en par. Claro que hablo en serio. Soy Wallace, tutor de mudanzas para personas mayores en Metro City. Puedes preguntar por ahí. Soy hombre de palabra. Entonces iré a preguntar. Basalt estaba encantado. Vamos, vamos. Pídelo ahora. Lo instó Wallace, prácticamente empujándolo hacia la sala de entrenamiento. La sala era un espacio enorme, de 30 por 30 metros, aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de batalla estándar. Dentro, Drilbur era el único Pokémon. Una diana metálica colgaba del techo. Drilbur entrenaba con tanta intensidad que no se había percatado de la llegada de Basalt. Se agachó, con las manos abiertas, y dos rocas del tamaño de una cabeza se formaron rápidamente en sus palmas. Se parecían a las rocas de la tumba de roca, pero eran más pequeñas y de un negro oscuro y pesado en lugar de gris. Basalt percibía una atracción gravitatoria especial. No solo servían para infligir daño. Mierda. Mierda. Las dos rocas volaron por los aires y se estrellaron contra el objetivo de metal, haciéndolo crujir ruidosamente. Lo sabía. Este chico tiene un secreto. Tiene un secreto innegable. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya puede dispararlos uno tras otro? Wallace abrió los ojos de par en par, incrédulo, como si hubiera visto un fantasma. Iré a preguntar. Por favor, espera aquí, dijo Basalt con una sonrisa nerviosa, acercándose a su compañero. Drilbur, eres increíble. Escuché que ya dominas SmackDown. Drilbur. Medio al ver a Basalt, Drilbur se emocionó, sobre todo por los elogios. Claro. Soy el gran emperador Drilbur. Aprender un nuevo movimiento es pan comido. ¿Tienes algún secreto para aprender tan rápido? Preguntó Basalt, apartándolo y susurrando. Drilbur. Drilbur estaba confundido. ¿Un secreto? ¿Qué secreto?
Simplemente hice lo que me dijo el tutor, concentré mi energía, y simplemente, sucedió. Si tuviera que decir que hay un secreto, supongo que es, seguir la corriente. Sí, eso es. Seguir la corriente. Asintió con seriedad. Ah, esto, Basalt se quedó atónito, con ganas de llorar. Tras comerse la roca lisa, la afinidad de Midrilbur por el tipo roca se volvió divina, así que puede dejarse llevar y aprender un nuevo movimiento en una hora. Es, perfectamente razonable, ¿verdad? Se rascó la cabeza. No podía contarle nada de la roca lisa. Pero si solo le decía déjate llevar, Wayace probablemente le daría una paliza. Parecía una excusa total. ¿Eso significa que, mis rocas y filo de piedra gratis, se acabaron? Basalt sintió una oleada de decepción. Y efectivamente, cuando Basalt reveló el secreto de seguir la corriente, el bigote de Wayace se erizó de rabia. Mocoso. Si no quieres decírmelo, bien, pero no te burles de mí. Fuera. Echó a Basalt y a Drilbur de la sala de entrenamiento. ¿Por qué estás tan enojado? Refunfuñó Basalt mientras regresaba a su dormitorio. Con el talento de Midrilbur, habría aprendido con el tiempo avalancha y filo de piedra, incluso sin tutor. De regreso en su habitación, Bronzor todavía estaba flotando con los ojos cerrados, tratando de sentir la energía de tipo tierra. Tap, tap, tap. El basalto se volcó, produciendo un sonido metálico y nítido. Bronzor abrió los ojos a regañadientes. Los vasos sanguíneos rojos se habían extendido desde el blanco de sus ojos hasta cubrir toda la superficie, dándole un aspecto aterrador. Basalt se quedó atónito. Bronzor, detente. Necesitas descansar. Ordenó. Temía que se estuviera obsesionando. Bronzor negó con la cabeza obstinadamente. No. Por fin he entendido la técnica secreta. Es hora de un gran avance. No puedo parar. Al ver que no lo escuchaba, Basalt no tuvo más opción que usar la fuerza y regresarlo a su Pokéball. Bronzor se liberó desafiante, pero Basalt lo recuperó de inmediato, esta vez bloqueando la Pokéball. Bronz. Dentro de la esfera, Bronzor estaba confundido. Siempre había creído que una Pokébola era solo un lugar para vivir. Nunca supo que también podía ser una prisión. Pum, pum, pum. Intentó embestir las paredes interiores, pero la pelota era demasiado fuerte. Bronzor, necesitas calmarte. En cuanto te recuperes, te dejaré salir inmediatamente, se disculpó Basalt con la pelota. Luego la encogió y se la abrochó al cinturón. Quizás cuando se calme, le daré la gema de tierra, pensó con un suspiro. Si no puede aprender por sí solo, tendré que pagar por ello. Después, Basalt llevó a Drilbur a su sala de entrenamiento privada. La habitación era exclusivamente suya y la privacidad era excelente. Además, estaba completamente equipada con todo el equipo de entrenamiento estándar. Muy bien, Drilbur, comencemos tu entrenamiento diario. Primero, practiquemos tus movimientos, dijo Basalt, dándole una palmadita en la cabeza. Acabas de aprender dos nuevos. Necesitas practicarlos y familiarizarte con ellos. Drilbur. Drilbur agitó sus garras, lleno de energía. El entrenamiento es mi pasatiempo favorito. No hay problema. Se puso manos a la obra enseguida, sin necesidad de supervisión. Basalt encontró un rincón para sentarse y comenzó a pensar, planeando una estrategia de batalla y un conjunto de movimientos para Bronzor. Basalt ahora tenía dos Pokémon. Drilbur y Bronzor. Como su personaje inicial, Drilbur había atraído la mayor parte de su atención, y sus habilidades eran excelentes en todos los aspectos. Cuando activaba su habilidad acometida de arena, era un monstruo, más que capaz de competir por un puesto en el grupo A. Su repertorio de movimientos también estaba bien equilibrado, con opciones para enfrentarse a oponentes en el aire, en tierra y bajo tierra. Por supuesto, Drilbur tenía sus defectos. Su mayor debilidad residía en sus débiles defensas. Si bien la roca lisa había mejorado su constitución, otorgándole una resistencia y recuperación impresionantes, esto se refería a sus reservas de energía para usar movimientos, no a sus PV. Esto significaba que contra un oponente con gran poder de ataque y un movimiento prioritario, Drilbur estaba en serios problemas. Si el Totodile de Kael hubiera sido un Croconau, su Aquajet podría haberlo derrotado de un solo golpe. El problema era que Basalt no tenía solución. Las bajas defensas y PS eran una limitación para la especie de Drilbur, algo difícil de superar sin superar sus límites naturales.
Claro que, cuando su habilidad acometida de arena estaba activa, su velocidad y tiempo de reacción se disparaban, lo que reducía significativamente la amenaza de los movimientos prioritarios. Aspa de arena, reflexionó Basalt. Tormenta de arena y aspa de arena eran las mayores bazas de Drilbur. Quería mantenerlas ocultas el mayor tiempo posible, quizás hasta un momento crítico del torneo provincial. Revelarlas ahora sería demasiado pronto. Solo pondría en guardia a sus futuros oponentes y reduciría su efectividad. Luego estaba Bronzor. Sus fortalezas residían en sus formidables defensas, numerosas resistencias y poderosas habilidades psíquicas. Su mayor debilidad en ese momento era su limitado repertorio de movimientos. El movimiento de tipo tierra, Bulldoze, ampliará considerablemente su cobertura, y ya está en desarrollo. El movimiento de tipo roca, tumba de roca, que puede aprender de Drilbur, será útil para reducir la velocidad del oponente y enfrentarse a los de tipo volador. El movimiento de tipo eléctrico, rayo cargado, también es una posibilidad. Es rápido y tiene una alta probabilidad de potenciar su ataque especial. Basalt comenzó a planificar un conjunto de movimientos para Bronzor basándose en su conocimiento de las partidas. Por ahora, se centraba en movimientos ofensivos con efectos beneficiosos adicionales. Movimientos raros de tipo psíquico como espacio raro o intercambio de habilidades probablemente estaban fuera del alcance de los tutores del campamento, así que no se atrevía a confiar en ellos en ese momento. Pero mientras planeaba, un problema se hizo evidente. Todos estos movimientos eran de tipos no nativos para Bronzor. Para cada uno, tendría que aprender a percibir un nuevo tipo de energía, un proceso que podría llevar mucho tiempo. Claro, podría acelerar las cosas gastando dinero en recursos. Pero eso significaría que todos los recursos del campamento tendrían que canalizarse hacia Bronzor. Si eso sucediera, Drilbur sin duda se rebelaría. Podría fastidiar a su Drilbur todo lo que quisiera, pero si se atrevía a recortar sus recursos, el gran emperador Drilbur probablemente le daría un buen arañito con sus garras. Basalt parpadeó, sintiendo una oleada de frustración. Ser entrenador no es fácil. Este era el problema de tener varios Pokémon. No solo había que cuidarlos, sino también distribuir los recursos de forma justa. Claro, si eras rico, podías comprarles todo lo que necesitaban. Pero Basalt no era rico. Tenía una deuda de 400.000. Empezaba a sentirse como un padre estresado, haciendo todo lo posible por asegurar el éxito de sus hijos. Lección aprendida, resolvió. No más capturas Pokémon hasta que tenga dinero. Calidad antes que cantidad. Muy bien, Trilbur, ya basta de entrenamiento de movimientos. Vamos a trabajar en tu condición física, dijo Basalt una hora después de que Trilbur descansara. Sacó la máquina de gravedad de la sala de entrenamiento y se la ató a la espalda. La que había comprado solo alcanzaba el doble de gravedad, que Trilbur ya podía manejar. Esta alcanzaba hasta 5 veces. ¡Boom! Basalt configuró el dispositivo a 1,5x. En cuanto lo encendió, la gravedad alrededor de Drilbur se intensificó, y el aire pareció espesarse. ¿Drilbur? Sorprendido, el cuerpo de Drilbur se desplomó un momento, pero se adaptó rápidamente. Miró a Basalt, confundido. ¿Este nivel de gravedad? Podría haberlo soportado hace siglos. Sube el nivel. Infló el pecho con confianza. Basalt sonrió con ironía. Esta vez es diferente, Drilbur. El objetivo no es solo aumentar tu fuerza física. Es acostumbrarte a luchar bajo esta presión. Tenían que estar preparados para el no sepas de Fletcher y su as en la manga, la gravedad. Trilbur. Trilbur estaba atónito. Podía soportar una gravedad 1,5x, incluso 2x. Pero eso era simplemente quedarse quieto. Luchar era harina de otro costal. Su velocidad se reduciría a la mitad. Muchos de los movimientos y maniobras que podía realizar normalmente serían imposibles. Estaría gravemente incapacitado. ¿De verdad quieres que pelee así? Una gota de sudor frío le resbaló por la cabeza. Este iba a ser el desafío más difícil al que se había enfrentado jamás. Pero, el valiente Drilbur no teme a las dificultades. Lo que no te mata te hace más fuerte. Drilbur. Y 4, sus ojos se entrecerraron, llenos de determinación. Y así, Trilbur comenzó su entrenamiento de adaptación a la gravedad. Al ver cómo su forma normalmente ágil se volvía torpe y sus movimientos, antes fáciles, se volvían imprecisos, Basalt suspiró. El verdadero horror de los entrenadores del grupo comenzaba a calar hondo.
Gravedad, qué movimiento tan aterrador. El entrenamiento continuó hasta casi las 5 p.m. Entonces, Basalt liberó a Bronzor de su Pokéball. Calculó que 5 o 6 horas de confinamiento serían suficientes para calmarlo. Y, efectivamente, aunque parecía enojado, la mirada enrojecida de sus ojos se había desvanecido. Bronce, circunflejo gruñó, insatisfecho. Está bien, lo siento. Prometo que no lo volveré a hacer, dijo Basalt, disculpándose rápidamente con una expresión sincera. Había aprendido que Bronzor era un Pokémon muy honesto y gentil. Una disculpa sincera solía bastar para apaciguarlo. Era mucho más fácil de manejar que Drillbur, quien le habría extorsionado varias comidas generosas por semejante ofensa. Efectivamente, al ver su sincera disculpa, Bronzor lo perdonó inmediatamente. Pero entonces, su mirada se desvió hacia Drillbur. No me dejas entrenar, pero dejas que Drillbur entrene libremente. No le gustó. A este paso, la brecha entre ellos solo se agrandaría. Pero mientras observaba a Drillbur, sintió una energía extraña. Flotó más cerca y vio que Drillbur estaba envuelto en un extraño campo magnético. Se sentía como, energía de tipo psíquico. Bronzor estaba confundido. Sentía una fuerte afinidad por esta energía. Le resultaba muy familiar. Bajo la influencia de este campo, los movimientos de Drillbur eran lentos y laboriosos, y su poder se reducía considerablemente. Bronzor estaba emocionado. En este estado, probablemente podría vencer a Drillbur fácilmente. Más importante aún, se dio cuenta de que este campo magnético especial era simplemente una aplicación única de energía de tipo psíquico. Probablemente podría replicar el efecto. Si pudiera hacerlo, podría finalmente derrotar a Drillbur. Un destello de comprensión golpeó a Bronzor. Sus ojos se iluminaron de emoción. Había encontrado el camino a la fuerza. Al diablo con Bulldoze. Primero lo domino. Y así, Bronzor volvió a cerrar los ojos, concentrándose intensamente en las ondas de energía que emanaban de la máquina de gravedad, tratando de imitarlas y alinear sus propias ondas psíquicas con ellas. Aquí vamos de nuevo. Ni siquiera puedo detenerlo, suspiró Basalt, pensando que intentaba sentir energía de tipo tierra de nuevo. Empezaba a dolerle la cabeza. ¿Por qué son tan ambiciosos mis Pokémon? Ni siquiera puedo impedirles entrenar. Se lamentó, sin saber si debería estar feliz o feliz. Pero como Bronzor había descansado durante mucho tiempo, pensó que podría soportar un poco más de entrenamiento, por lo que no lo detuvo. Lo que él no sabía era que en un futuro cercano, Bronzor le daría una gran sorpresa. En la sala de entrenamiento cerrada, Drillbur entrenaba con ardiente entusiasmo mientras Bronzor flotaba cerca, con los ojos cerrados mientras sentía el campo magnético de la máquina de gravedad. Después de un rato, Bronzor dejó escapar un grito de emoción. Simultáneamente, el campo magnético dentro del alcance de su poder psíquico comenzó a cambiar lentamente. Y Drillbur estaba justo en medio. Drillbur, que corría, tenía una expresión extraña en el rostro. Durante los últimos momentos, se había sentido cada vez más cansado. También sentía que su cuerpo se volvía más pesado. ¿Qué pasa? ¿Está fallando la máquina de gravedad? Se detuvo y se arañó la cara con una garra pequeña. Podía sentir claramente que la gravedad ya no era de 1,5x. Era al menos de 1,7x. Basalt la configuró en secreto para aumentar la intensidad a medida que me acostumbraba. Drillbur miró a Basalt, que estaba apoyado en una pared, absorto en su Pokédex. Ese tipo, es muy desconfiado. Pero luego decidió que no importaba. Todo era para entrenar. Un poco de presión extra no vendría mal. Además, debería confiar en su entrenador. Drillbur. Drillbur se animó. El valiente Drillbur no teme a las dificultades. Vamos. Ignoraba por completo que el verdadero culpable era el Bronzor flotante. Con un gruñido de determinación, continuó su entrenamiento. Una pequeña dificultad como esta no me vencerá. Media hora después, Drillbur sentía que había llegado a su límite. La gravedad había seguido aumentando lentamente, acercándose a 1,9x. Con esta intensidad, podía realizar pequeños movimientos, pero correr a toda velocidad y usar los movimientos libremente era increíblemente difícil. Incluso con su impresionante constitución, esto lo estaba forzando. Drillbur, Drillbur estaba empezando a sentir el ardor.
Trilbur, barra baja. Dejó lo que estaba haciendo y le lanzó otra mirada a Basalt, quien seguía absorto en su Pokédex, con aspecto completamente despreocupado. ¿Está poniendo a prueba mi determinación? Sí, tiene que ser eso. Ese tipo astuto. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Y aunque la gravedad era alta, casi al límite, Trilbur sintió que podía resistir. Apretó los dientes y siguió adelante, con el cuerpo cubierto de sudor. A medida que su energía se agotaba continuamente, la energía pura almacenada en la roca lisa comenzó a liberarse lentamente, reponiendo sus reservas. Y debido a su pureza, a medida que el cuerpo de Trilbur la absorbía, su condición física mejoraba gradualmente. Podía sentir cómo se fortalecía y se aceleraba. ¿Es este el entrenamiento límite del que hablaba Basalt? Es muy interesante. Lo que no me vence, solo me fortalece. Pero media hora después, la presión volvió a aumentar de repente. Ruido sordo. Tomado por sorpresa, Trilbur tropezó y cayó de trasero. Ten cuidado cuando estés entrenando, Trilbur, dijo Basalt, levantando la vista por un momento antes de volver a su Pokédex. Trilbur. Un cuarto. Esta vez, Trilbur estaba furioso. Puede que sea un genio con un talento excepcional, pero ¿no es esto exagerar un poco? Basalt sintió de repente un aura asesina que lo envolvía y se estremeció. Levantó la vista y vio a Trilbur mirándolo fijamente, y se sintió confundido. ¿Qué le pasa ahora? ¿Está enojado porque lo vi caer y no lo ayudé a levantarse? Caray, este tipo está cada vez más malcriado. Negando con la cabeza, Basalt se levantó y caminó hacia Trilbur. Pero en cuanto se acercó a un radio de 3 metros de su Pokémon, sintió una presión inmensa. Incluso respirar se volvió difícil. Ruido sordo. Tomado por sorpresa, las piernas de Basalt cedieron y también cayó de trasero. Bronce. Sobresaltado por la voz de Basalt, Bronzor retrajo inmediatamente su energía psíquica. En un instante, la presión sobre Basalt y Trilbur se desvaneció. Eso fue gravedad, ¿verdad? Jadeó Basalt, con el corazón latiéndole con fuerza de miedo. Salvo por algunos raros caprichos de la naturaleza, la constitución física de un humano no era rival para la de un Pokémon. Si hubiera estado bajo esa presión mucho más tiempo, sentía que podría haber muerto. Trilbur también estaba confundido. Al ver la reacción de Basalt, quedó claro que no era él quien le estaba gastando una broma. Entonces, ¿quién era? ¿Funcionó mal la máquina de gravedad? Preguntó Basalt, desabrochando el dispositivo de la espalda de Trilbur tras ayudarlo a subir. Pero tras trastear un rato, no encontró nada malo. ¿Qué pasa? Se preguntó, rascándose la nuca. Bronzor soltó un suave grito, con la cara llena de emoción. Como era de esperar. En poco tiempo, ya había comprendido los fundamentos de este campo magnético. Claro que solo había arañado la superficie. Dominarlo por completo y aumentar su intensidad requeriría mucha más práctica. Bronzor, ¿sabes qué acaba de pasar? Preguntó Basalt, volviéndose hacia su otro Pokémon. Bronce, asintió. Claro que sí. Fui yo quien lo hizo. ¿A qué soy increíble? ¿Qué? ¿Dices que lo hiciste tú? Basalt estaba atónito. Trilbur, en cambio, parecía dispuesto a asesinar a Bronzor. Así que fuiste tú, pequeño pícaro. Estaba furioso, con los dientes ardiendo de rabia. Ni hablar, dijo Basalt con voz temblorosa. No me digas que, ya aprendiste gravedad. Temblando, sacó su Pokédex, apuntó a Bronzor y presionó el botón. Bip. Pokémon. Bronzor. Tipo. Psíquico /acero. Habilidad. Levitar. Movimientos. Hipnosis, A devorador de sueños, B confusión, C giróbola, D destello, E doble equipo, F mente calmada, G rayo psico, H gravedad. De verdad que lo aprendió. Basalt se frotó los ojos, sintiendo que debía estar viendo cosas. Creí que percibías energía de tipo tierra, pero acababas de aprender el movimiento de tipo psíquico, gravedad, por casualidad. Antes, Basalt no le habría dado mucha importancia a gravedad. Pero tras descubrir su verdadero potencial gracias a Forrest, se le hacía agua a la boca. Sabía que un movimiento de estado de este calibre no era fácil de aprender. No sepa solo pudo aprenderlo tan pronto debido a su afinidad natural con el magnetismo. Y aún así. Bueno, realmente te has superado, Bronzor, dijo Basalt sin palabras. El rápido aprendizaje de Trilbur se debía a que tenía un objeto trampa, la roca lisa, que le otorgaba un talento increíble para el tipo roca.
Pero ahora Bronzor también lo hacía. ¿Conseguiste un objeto trampa también? En ese momento, Basalt no sintió alegría. En cambio, la presión sobre sus hombros se hizo más pesada. Sabía que cuantos más trucos tuvieran sus Pokémon, más rápido crecerían y más recursos consumirían. Empiezo a sentir que tener una deuda de $400.000 es solo un pequeño bajón en mi vida, no mi límite. Una gota de sudor le resbaló por la frente. Le dolía el hígado. El miércoles por la mañana, la alarma de Basalt sonó a las 6 en punto. Después de bañar y alimentar a sus dos compañeros, lo que le llevó unos 20 minutos, llegó a la sala de entrenamiento privada exactamente a las 6:30, listo para su entrenamiento matutino. En el camino, se dio cuenta de que algunos de los otros campos de entrenamiento públicos ya estaban ocupados. Este campamento no es ninguna broma. No puedes relajarte ni un segundo, reflexionó. El ambiente de trabajo duro y dedicación era mucho más intenso que en su antigua escuela. En un ambiente como este, era difícil no fortalecerse. Bien, Trilbur, sigue adaptándote a luchar bajo la gravedad. Bronzor, sigue estudiando el campo magnético de la máquina de gravedad. Trilbur. Y, medio. Bronce, oro. Los dos Pokémon asintieron e inmediatamente comenzaron su entrenamiento. A las 7:40, Basalt detuvo a Drillbur, le quitó la máquina de gravedad y la dejó reposar en su Pokébola. Luego, le ató el dispositivo a la espalda a Bronzor. Bronzor, Drillbur y yo vamos a clase. Te dejaré esto para que te sumerjas en el campo magnético. Te ayudará a comprender su estructura. Bip. Basalt aumentó la gravedad a 1,2x. El cuerpo de Bronzor se hundió de inmediato, casi estrellándose contra el suelo. Bronce. Apretó los dientes y usó su habilidad levitación para luchar contra el aumento de gravedad, pero era claramente una lucha. Si bien su propio movimiento gravedad podía alcanzar una intensidad de 1,5x, al ser un Pokémon que levitaba naturalmente, su resistencia a la gravedad era pobre. Trilbur podía soportar el doble de gravedad si no se movía mucho, pero para Bronzor, incluso 1,2x requería un esfuerzo enorme. Ánimo, Bronzor. Dijo Basalt con una sonrisa. En este estado, puedes desarrollar tu habilidad de levitación para resistir la gravedad mientras estudias el campo magnético. Es una oferta de 2 por 1. Si quieres hacerte más fuerte, tienes que perseverar. Bronce. Al oír hazte más fuerte, una oleada de poder llenó el cuerpo de Bronzor. Trilbur puede soportar el doble de gravedad. Yo no puedo caer a 1,2x. Puedo hacerlo. Flotó temblorosamente de nuevo en el aire, luchando contra la atracción, y luego cerró sus ojos, concentrando toda su energía en la tarea. Al ver a Bronzor volver a su estado de entrenamiento tan rápido, Basalt sintió, satisfecho. Es un Pokémon sencillo y serio. Salió de puntillas del aula de capacitación y llegó al aula del grupo B justo a tiempo. Pronto llegó el siempre apuesto señor Leo y continuó la sesión de preguntas y respuestas del día anterior. Después de que los 4 obtuvieran respuestas a sus preguntas, lo cual tomó menos de una hora, la clase terminó. Bueno, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy, dijo el señor Leo, poniéndose de pie. Luego miró a Basalt. ¿Cómo está la lesión de tu Drillbur? ¿Estará listo para una batalla de instrucción mañana? Señor Leo, en realidad, mi Drillbur está prácticamente recuperado. Podríamos tener la batalla hoy, si le parece bien, dijo Basalt con una sonrisa tímida. ¿Hoy? ¿Seguro que no te estás forzando? Un Pokémon necesita descansar bien, dijo el señor Leo, mirándolo con una mirada significativa. Su impresión de Basalt había sido muy positiva hasta ahora. No quería que desarrollara la mala costumbre de sobrecargar a sus Pokémon. La amistad y los lazos, aunque aparentemente intangibles, se volvían cada vez más importantes a medida que un entrenador progresaba. No quería que Basalt se convirtiera en un tirano del entrenamiento. Basalt comprendió su preocupación. No te preocupes, no me estoy forzando. La capacidad de recuperación de mi Drillbur es, un poco excepcional. En ese caso, vayamos a la cancha de batalla, asintió el señor Leo. Cada Pokémon era único. Era comprensible que algunos tuvieran mejor constitución física que otros. Después de clase, el señor Leo llevó a Basalt a su ámbito personal de enseñanza. Vamos, Trilbur. Basalt lanzó la Pokéball. Trilbur. Con un destello de luz roja, Trilbur apareció en el campo, lleno de energía. Tras observarlo un momento, el señor Leo sacó una Pokéball de su cinturón.
Como tu oponente es un Drillbur, creo que elegiré este, dijo con una sonrisa. Lanzó la pelota y apareció un Pokémon felino de 4 patas. Tenía una gema roja en la frente, pelaje color crema, orejas redondas y pupilas rojas. Era el Pokémon de tipo normal, persa. Basalt, puedes atacar con todas tus fuerzas. No te preocupes por lastimar a mi persa, dijo el señor Leo, haciéndole señas con el dedo. Entendido. La expresión de Basalt se tornó seria. Trilbur solo estaba en el rango de novato, mientras que el persa del señor Leo estaba en el rango profesional. Era imposible que Trilbur pudiera herirlo gravemente. Trilbur, tumba de roca. Ordenó Basalt, iniciando un ataque de sondeo. No se atrevía a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Un persa de rango profesional probablemente podría acabar con su Trilbur de un solo golpe. Trilbur. Trilbur asintió e inmediatamente formó 7 rocas del tamaño de una sandía, lanzándolas con una fuerza impresionante. Así que esta es tu tumba de roca de Trilbur. La velocidad y la potencia son impecables, dijo el señor Leo con admiración. Pero eso solo no será suficiente para dañar a mi Persian. Miau. En el campo, frente a las rocas que se aproximaban, Persian simplemente saltó, recorriendo varios metros de un solo salto y aterrizando a 10 metros de distancia. La tumba roca ni siquiera rozó un pelo. En el mundo real, un Pokémon rápido podía hacer lo que quisiera, hasta cierto punto. Aplastar, dijo Basalt con calma. HM. El señor Leo arqueó las cejas. Miró a su Persian, que ahora estaba en el aire, incapaz de cambiar su trayectoria. El Drillbur de Basalt lo observaba fijamente, con una enorme cantidad de energía de tipo tierra acumulándose en su interior. Ya había iniciado el movimiento, pero esperaba el momento perfecto, el instante en que Persian aterrizara para liberar la energía y atraparlo en la onda expansiva. ¿Predijo Basalt el movimiento de Persian al ordenar la tumba de roca? La expresión del señor Leo se tornó seria. Se dio cuenta de que había subestimado al chico. Su dominio de la batalla no era precisamente de aficionado. De hecho, era sorprendentemente experto. Puede que te haya subestimado, dijo el señor Leo, irguiéndose. Pero tú has subestimado a mi persa. Haz del aire. Silbido. El cuerpo de Persian se estiró en el aire. Usó energía de tipo volador para manipular las corrientes de aire, lo que le dio un impulso que le permitió cambiar de dirección y lanzarse directamente hacia Drillbur. ¿Qué? Es posible. Basalt estaba atónito. Su ataque, cuidadosamente planeado, había sido contrarrestado con tanta facilidad. No solo eso, sino que su oponente había convertido su defensa en un ataque. Cava. Sin otra opción, Basalt tuvo que ir a lo seguro. Persian probablemente no conocía excavadora ni terremoto, así que Drillbur estaría a salvo bajo tierra. Aunque podría aprender excavadora. Pero el señor Leo no dio la orden, probablemente por no querer aprovechar demasiado su ventaja en una batalla de instrucción. Detector de olores. Pero para evitar un ataque sorpresa, hizo que Persian fijara el rastro de Drillbur. Drillbur intentó varias emboscadas, pero Persian, tras localizar su ubicación, las esquivó fácilmente. Tras varios intentos fallidos, Drillbur emergió del suelo. Como sus ataques sorpresa no funcionaban, Dig era inútil. Era hora de una confrontación directa. Drillbur, chillido, ordenó Basalt, intentando aplicar una desventaja. Pero una oleada de energía de tipo siniestro fluyó de Persian, y su estrategia fue contrarrestada. Burla, el movimiento de tipo oscuro que obliga al oponente a usar movimientos dañinos solo por un corto tiempo. Tumba de arena. Basalt se estaba quedando sin ideas. La diferencia de poder era demasiado grande. Ninguno de sus movimientos funcionaba, y ni siquiera podía tocar a Persian. Apareció un arenero de 5 metros de diámetro, pero Persa simplemente lo saltó con facilidad, como si estuviera dando un paseo tranquilo. En ese caso, Tridlan. Basalt apretó los puños. Grilli. El agudo sonido llenó el aire cuando Drillbur empezó a girar, transformándose en un taladro gigante y arremetiendo contra Persian. Era su ataque más poderoso. Persian, contraataca con corte. Ordenó el señor Leo. Las garras de Persian brillaron con una luz blanca al chocar de frente con Tridlan. ¡Bam! Tridlan chocó con Slash. Pero pronto, Drillbur, que parecía mucho más poderoso, dejó de girar lentamente, como si se hubiera estrellado contra una pared de roca sólida en lugar de contra un gato. Meout.
Persian soltó un grito, impuso un poco más de fuerza en sus garras y mandó a Drilbur por los aires, desquitándolo de su forma de taladro. La diferencia de poder era evidente. Está bien, es suficiente por hoy, gritó la voz del señor Leo, poniendo fin a la batalla. Al oír la voz del señor Leo, el porte feroz y atigrado de Persian se desvaneció al instante. Volvió a ser un gato elegante y gentil. Drilbur, ¿estás bien? Basalt corrió y ayudó a Drilbur a ponerse de pie. Drilbur esbozó una débil sonrisa, pero estaba desanimado. Su movimiento más poderoso, Trillan, había sido desviado sin esfuerzo por la garra de Persian. El golpe a su orgullo fue significativo. No te desanimes, Trilbur, dijo Basal rápidamente, intentando consolarlo. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Persian lleva al menos 10 años con el señor Leo. Si entrenas tanto, estoy seguro de que serás aún más fuerte. Temía que Drilbur cayera en la misma depresión obsesiva que Bronzor. La tarea más importante de un entrenador era cuidar el bienestar mental de sus Pokémon. Drilbur, al oír las palabras de Basal, Drilbur apretó las garras. ¿10 años? No puedo esperar tanto. Necesito hacerme más fuerte, y rápido. Parece que tendré que entrenar más esta noche. Basal, tu Drilbur es más impresionante de lo que esperaba, dijo el señor Leo, acercándose con su Persian. Se agachó y acarició suavemente la cabeza de Drilbur. Lo siento. No te hice daño, ¿verdad? Drilbur, un cuarto, Drilbur odiaba que lo tocaran desconocidos, y aunque seguía resistiéndose, esta vez no se defendió. Persian estaba justo detrás del señor Leo, con la mirada fija en él. La presión era inmensa. Es usted muy amable, señor, dijo Basalt con una mirada intensa. Basándose en esa batalla, ¿en qué cree que debo mejorar? Bien, déjame darte mi opinión sobre tu Drilbur, asintió el señor Leo. En general, ha sido criado muy bien. Su condición física, tiempo de reacción, velocidad, potencia y espíritu de lucha son excelentes, sin defectos importantes. En cuanto a sus movimientos, excavar, chillar y taladro corredor son excepcionales. Solo necesitas seguir practicándolos. Se levantó y miró a Basalt. Hoy quiero centrarme en algunos movimientos que creo que pueden mejorarse. Por favor, continúe, dijo Basalt. Él y Drilbur intercambiaron una mirada, totalmente concentrados, sin querer perderse ni una sola palabra. Primero, tumba de roca. Es evidente que tu Drilbur tiene una gran afinidad por el tipo roca. Pero al atacar, sobre todo contra un oponente muy evasivo, no deberías lanzar todas las rocas a la vez, sin pensar en el seguimiento. Podrías intentar usar tu control para dispersar las rocas, aumentando el área de efecto del movimiento y garantizando un impacto. Recuerda. Un movimiento solo es útil si impacta. Si falla, no importa lo poderoso que sea. Basalt se sumió en sus pensamientos. La tumba roca era uno de los movimientos característicos de Drilbur. Era potente y rápida, y en un momento crítico, incluso podía hacer que una de las rocas cambiara de dirección. Contra un oponente promedio, era más que suficiente. Pero si aspiraba al grupo A, era evidente que el movimiento necesitaba perfeccionarse. Contra el Pidgeotto de esquí, era improbable que su actual tumba roca funcionara. Maldita sea. He mejorado rapidísimo, pero mi mentalidad sigue rezagada. Basalt se dio una palmada en la mejilla con frustración. Estaba compitiendo contra los mejores talentos de Metro City. No podía seguir superando a los entrenadores de los grupos C y D. Al ver que Basalt comprendía la gravedad de la situación, el señor Leo asintió satisfecho. Tu Drilbur puede crear 7 rocas. Podrías considerar una formación 5-2. Lanza las primeras 5 rocas, extendiéndolas para bloquear las rutas de escape del oponente. Una vez alcanzado y ralentizado, puedes usar las 2 rocas restantes para un potente ataque posterior que maximice el daño. Claro, añadió, esto es solo una sugerencia. Si te enfrentas a un Pokémon extremadamente ágil y 5 rocas no te bastan, puedes lanzar las 7 y luego usar una segunda tumba roca como continuación. En combate, no puedes confiar solo en la experiencia, ni ser demasiado rígido. Tienes que juzgar por ti mismo según la situación. ¿Entiendes? Ya se había topado con estudiantes demasiado dogmáticos, que seguían al pie de la letra su formación 5-2, despojando a la batalla de toda su belleza y espontaneidad. Entiendo, señor. Gracias, dijo Basalt sintiendo con seriedad. Después de Rock Tomb, el señor Leo analizó Sand Tomb y Bulldoze de Drilbur. Tumba de arena es un movimiento de trampa.
Un área de efecto más grande facilita atrapar a un oponente, pero también aumenta el consumo de energía. Vi en tu batalla contra Persian que ya tienes un conocimiento básico de predicción. Podrías intentar esperar a que tu oponente se mueva o salte, predecir dónde caerá y tenderle una trampa. Este método es más preciso, tiene mayor probabilidad de acierto y consume menos energía, pero requiere un alto nivel de predicción y tiempo de reacción de tu Drillbur. Basalt lo anotó rápidamente en un cuaderno. Predicción y tiempo de reacción. Tras darle un momento para procesarlo, el señor Leo continuó. En cuanto a Bull 12, la ejecución de tu Drillbur es adecuada. No es ni de lejos tan impresionante como su excavación o su perforación. Bueno, señor Leo, aprendió a usar Bull 12 hace solo unos días, dijo Basalt, rascándose la cabeza. Bull 12, con su efecto de reducción de velocidad, no era un movimiento fácil de aprender. Drillbur solo lo había dominado mientras estaban en la región de Savannah. ¿Hace unos días? Preguntó el señor Leo, atónito. Adecuado quizá no fuera un cumplido, pero no era una palabra que usara a la ligera. Sí, hace menos de 4 días, dijo Basalt con una sonrisa tímida. La boca del señor Leo se torció. En ese caso, haz como si no hubiera dicho nada. Un breve e incómodo silencio cayó entre ellos. Sin embargo, dijo el señor Leo, cambiando de tema, aunque tu Drillbur puede usar el movimiento, su poder no está lo suficientemente concentrado. Está demasiado disperso. El objetivo de Bull 12 es una única explosión de poder para infligir daño masivo y paralizar las piernas del oponente, reduciendo así su velocidad. En la siguiente etapa de tu entrenamiento, deberías centrarte en perfeccionar el control de Drillbur sobre su poder, de grande a pequeño, de superficial a profundo. Este tipo de entrenamiento llevará tiempo y podría no mostrar resultados inmediatos. Miró a Basalt con expresión seria. Pero si quieres entrar en el grupo A, formar parte del equipo de la ciudad y lograr buenos resultados en el torneo provincial, este tipo de entrenamiento es esencial. En las batallas entre maestros, la victoria a menudo se decide por los detalles más pequeños. El señor Leo levantó la vista con una mirada distante y nostálgica. De repente, Basalt sintió que este instructor tenía una historia que contar. Luego, el señor Leo pasó la siguiente hora enseñándole a Basalt los métodos de entrenamiento para el control del poder. Bueno, ya basta por hoy. Repasen lo aprendido, dijo, dándole una palmadita de Basalt en el hombro con una sonrisa. Aunque me has cogido cariño, como instructor del grupo B, aún espero que te esfuerces y llegues pronto al grupo A. No se preocupe, señor. Lo haré, dijo Basalt con un gesto sincero. La perspicacia del señor Leo era verdaderamente profunda. Sus consejos siempre eran novedosos y reveladores, como si abriera la puerta a un mundo nuevo. A punto de irse, a Basalt se le ocurrió una idea. Gritó. Señor Leo, si voy a competir por un puesto en el grupo A, ¿tiene algún consejo? Iba a aprovechar al máximo esta oportunidad. Al fin y al cabo, era gratis. Desafiando al grupo A. El señor Leo se detuvo y se giró para mirar a Basalt con ojos pensativos. ¿A cuál de los entrenadores de menor rango planeas desafiar? ¿A Fletcher o a Esquie? Mi primera opción es Fletcher. Si no funciona, me quedo con Esquie, dijo Basalt con sinceridad. Si pudiera, querría derrotar a Fletcher y su no sepas para vengar su derrota. Pero eso solo si realmente conseguía la victoria. El Pidgeotto de esquí era complicado, pero si usaba a Bronzor, sus dos movimientos principales de tipo volador no serían tan efectivos. Y con la confusión de Bronzor, podía cubrir todo el campo, incluido el cielo. Tenía una oportunidad. Claro, sería aún mejor si Bronzor aprendiera el movimiento de tipo eléctrico, rayo cargado. El señor Leo asintió. El no sepas de Fletcher es más problemático debido a Bull 12, gravedad, onda trueno y tumba roca. Si usas Drillbur, es inmune a onda trueno. Aunque podrías estar en ligera desventaja en un enfrentamiento con Bull 12, tus movimientos de tipo tierra son súper efectivos, así que aún tienes la ventaja. En cuanto a tumba roca, el de tu Drillbur es igual de fuerte. El único problema real, es gravedad. Levantó la vista con una expresión nostálgica. La última vez que el Heracross de Forrest desafió al no sepas de Fletcher, usó la gravedad para desactivarlo por completo. Según mis observaciones, la gravedad del no sepas es de aproximadamente 1,8x. ¿1,8x? Basalt arqueó las cejas. Drillbur apenas se estaba acostumbrando a luchar con 1,5x.
Aunque la diferencia entre 1,5x y 1,8x pueda parecer pequeña, para un Pokémon de este nivel, cada 0,1 aumento en la gravedad dificultaba considerablemente la batalla. Ese nivel de gravedad quizá no sea nada para mi persa, pero para ustedes es una presión inmensa. Y cuando te enfrentas a la gravedad, aparte de aguantar y adaptarte, no hay muchas buenas opciones. Quizás puedas derrotar a Fletcher en el futuro, pero a corto plazo, será extremadamente difícil. El señor Leo suspiró. Y esa era la fortaleza de No Sepas la semana pasada. ¿Quién sabe si habrá mejorado desde entonces? Mi principal preocupación es que el instructor del grupo A podría estar asesorando a Fletcher sobre cómo perfeccionar el movimiento. Si es así, se volverá aún más formidable. Al oír esto, la moral de Basalt casi se derrumbó. Señor Leo, ¿es buena idea elogiar tanto a mi oponente? Pero al oír las palabras desarrolla el movimiento, se animó al instante. Su propio Bronzor acababa de aprender gravedad. Escuchar las ideas de un experto sobre cómo desarrollarlo sería invaluable. Señor Leo, ¿cuáles son las diferentes maneras de desarrollar el movimiento gravedad? Preguntó Basalt con una sonrisa tímida. El señor Leo, sin saber nada de los planes ocultos de Basalt, respondió con sinceridad. Por lo que sé, hay varias direcciones principales. La primera es aumentar la intensidad de la gravedad, su poder base. La segunda es dominar los cambios repentinos de gravedad. ¿Cambios repentinos? Basalt estaba confundido. El señor Leo asintió. Exactamente. Tomemos como ejemplo el No Sepas de Fletcher. Supongamos que su gravedad es de 1,8x, y tu Drillbur se ha adaptado y puede luchar con normalidad bajo esa presión. Pero durante la batalla, el No Sepas podría cambiar repentinamente o reducir la intensidad. La presión sobre tu Drillbur disminuiría, pero perdería el equilibrio por completo. Sus movimientos y puntería se verían gravemente afectados. Basalt estaba atónito. Podía imaginarse perfectamente la situación. Era como entrenar para una competición de tiro de 500 metros, solo para que le dijeran en el último minuto que la habían cambiado a 100 metros. La dificultad es menor, pero como tu entrenamiento y la prueba en sí son completamente diferentes, tu rendimiento se verá afectado. Si el oponente era realmente malo, podría alternar entre 1,8x, 1,2x y 1,5x, lo que le imposibilitaría adaptarse. A menos que pudieras dominar por completo a tu oponente, tu rendimiento se vería gravemente afectado. Maldición. ¿Cómo puede existir un movimiento tan sucio? Maldijo Basalt. Empezaba a sentir que el movimiento gravedad ni siquiera debería existir. Al ver su reacción, el señor Leo sonrió. No te preocupes demasiado. Dominar los cambios repentinos de gravedad requiere un control de energía extremadamente alto. El No Sepas de Fletcher probablemente no podrá hacerlo pronto. Y como su intensidad máxima no es tan alta, el efecto de los cambios no sería tan grande. Es un alivio, dijo Basalt. Al mismo tiempo, su respeto por el señor Leo creció. Este instructor estaba en un nivel completamente diferente. Sus ideas para el desarrollo de movimientos eran ingeniosas, como abrir la puerta a un nuevo mundo. Ahora, permítanme hablarles de la tercera dirección del desarrollo, continuó el señor Leo con una sonrisa. Cambiar la dirección de la gravedad. ¿La dirección? Basalt volvió a quedar desconcertado. ¿Acaso la dirección de la gravedad no era siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra? ¿De verdad se podía cambiar? He leído muchos libros. No me estarás tomando el pelo, ¿verdad? Así es, la dirección, dijo el señor Leo asintiendo con seriedad. Sin embargo, es extremadamente difícil. En todos mis años, solo he visto a un líder de gimnasio provincial lograrlo. ¿Un líder de gimnasio provincial? En este país, el sistema de gimnasios era escalonado. Cada provincia tenía un gimnasio provincial en su capital, y cada ciudad importante tenía un gimnasio normal. Los líderes de gimnasio de ciudad tenían el nivel estándar. Pero un líder de gimnasio provincial, eso era de clase magistral. El Magnezone Ace maestro podía cambiar la dirección de la gravedad a voluntad. En un momento era una atracción hacia abajo, al siguiente un empuje hacia arriba. Y cambiaba la intensidad al mismo tiempo. Era aterrador, dijo el señor Leo, con una mirada distante y dolorida en los ojos, como si rememorara algo doloroso. Cuando era más joven, con menos de 30 años, había competido en los gimnasios provinciales para intentar clasificarse para el torneo nacional.
Pero en ese entonces, apenas había alcanzado el rango profesional y ni siquiera había conseguido las 8 insignias. Basalt ignoró su suspiro nostálgico, con la mente dando vueltas. Un tirón hacia abajo y un empujón hacia arriba. Siguiendo esa lógica, ¿no podrías convertirlo también en una fuerza atractiva y una repulsiva? La idea lo dejó paralizado. Un momento, ¿no es eso simplemente la versión Pokémon de empujón todopoderoso y atracción universal? Se rascó la cabeza. Parecía totalmente posible. Tras despedirse del señor Leo, Basalt regresó a su sala de entrenamiento privada. En el campo, Bronzor, con la máquina de gravedad aún atada a la espalda, flotaba en el aire, balanceándose. Comparado con la mañana, parecía mucho más estable. El balanceo era mucho menos pronunciado. Era una clara señal de que se estaba adaptando al campo magnético. Basalt también notó que ocasionalmente se movía hacia adelante, hacia atrás y de lado a lado, aunque lentamente, como un anciano tembloroso. Buen trabajo, Bronzor. ¿Ya puedes moverte? Dijo Basalt con una sonrisa, acercándose para darle una palmadita en la cabeza. En los juegos, cuando se usaba gravedad, un Pokémon que levitaba simplemente caía al suelo. Pero en la vida real, era una competencia entre la habilidad levitación y el movimiento gravedad. Si la habilidad levitación se desarrollaba a un nivel superior al de la gravedad del oponente, el Pokémon no caía. Simplemente se veía afectado. Como ahora, la levitación de Bronzor era lo suficientemente potente como para resistir 1,2 veces la gravedad sin caer. Pero moverse libremente aún estaba lejos. Aún así, era una mejora significativa. Bronzor esbozó una débil sonrisa. Había aguantado tanto tiempo que estaba mental y físicamente agotado. Hacer clic. Basalt apagó la máquina de gravedad. El campo magnético desapareció al instante y Bronzor se elevó más de 1 metro. Así que este es el efecto de un cambio repentino de gravedad, dijo Basalt con los ojos muy abiertos. Una diferencia de tan solo 0,2 en la gravedad lo había hecho moverse más de 1 metro. El efecto fue drástico. Podía imaginar fácilmente cómo, en una batalla, un cambio repentino de gravedad haría que todos los ataques de largo alcance fallaran. Este movimiento de gravedad tiene mucho potencial, dijo, con los ojos brillantes de emoción. Trilbur, barra baja. Tras él, Trilbur resopló. Cuando un oponente usaba gravedad, era un movimiento sucio y deshonesto. Pero cuando su propio Bronzor lo usaba, tenía mucho potencial. Un doble rasero de manual. Deberías descansar, Bronzor, dijo Basalt con una sonrisa, muy satisfecho con su desempeño. Honesto, talentoso y trabajador. Nada mal. Toma, una recompensa para ti. Con esto, deberías poder sentir la energía de tipo tierra en un instante. Agachándose, Basalt sacó una gema brillante de color ámbar de su mochila. Ya lo había hablado con Drillbur. Dividirían las gemas que recibieran a partes iguales. Pero con un poco de palabrería, el hermano mayor Drillbur le había dado voluntariamente la primera gema a Bronzor. Pero, para su sorpresa, Bronzor no parecía particularmente feliz. En cambio, parecía un poco presumido. Bronce, 6 energía de tipo tierra. ¿Quién dice que no puedo sentirla? Ya puedo. ¿Qué? ¿Ya lo sientes? Drillbur. Oh, C. Tanto Basalt como Drillbur estaban atónitos. Pero no lo notaste esta mañana. ¿Cómo, tan de repente? ¿Hablas en serio? Basalt se mostró escéptico. Bronzor parecía orgulloso. Bien, te lo mostraré. Ruido sordo. Cayó al suelo con un crujido metálico. Al mismo tiempo, una débil y casi imperceptible onda de energía surgió de su cuerpo. La arena del suelo se agitó, como impulsada por una suave brisa, cubriendo un área de varias decenas de centímetros. ¿Eso es todo? Basalt le lanzó una mirada inquisitiva a Drillbur. Como humano, no podía percibir la energía elemental, pero Drillbur podía detectar hasta la más mínima fluctuación. Drillbur dudó, luego asintió. La energía era definitivamente de tipo tierra. Era tan débil que era casi insignificante, pero estaba ahí. Basalt torció la boca. Vaya, son un dúo muy dinámico, dijo con sarcasmo. La última vez que vi un movimiento tan poderoso fue en la primera tormenta de arena de Drillbur. Pero entonces recordó que Bronzor apenas había percibido la energía. No era un movimiento completamente formado. Se relajó.
Tras lucirse con éxito, Bronzor estaba muy contento. No tenía ni idea de lo que era un dúo dinámico, pero por su tono, debió ser un cumplido. ¿Pero cómo lo sentiste? Preguntó Basalt, rascándose la mejilla. Esta mañana, te concentraste en desarrollar tu levitación y en sentir el campo gravitatorio. Creí que te estaba presionando con un entrenamiento de 2 tareas. ¿Has estado haciendo 3 cosas a la vez? Con una sonrisa, Bronzor comenzó a relatar su gran logro. Al estudiar el campo gravitatorio, notó que su radiación era muy similar a la forma en que se transmitía la energía de tipo Tierra. Al sintonizar su propia frecuencia psíquica con la del campo gravitatorio, pudo percibir fácilmente la energía de tipo Tierra. ¿De qué habla? Trilbur, ¿entiendes? Basalt estaba completamente perdido. Podía entender la comunicación simple, pero esta charla de ondas y campos magnéticos le resultaba incomprensible. Trilbur se rascó la cabeza. Hablaba en lenguaje Pokémon, pero tampoco entendía nada. Bronzor, eres increíble. Exclamó Basalt, recurriendo a los elogios. Si no lo entiendes, simplemente halágalo. Pero incluso si puedes sentir la energía, ese es solo el primer paso para dominar Bull 12. Aún requerirá mucho trabajo. Pero esta gema de tierra debería acelerar el proceso considerablemente, dijo, entregándole la gema. No seas tímido. Si te ayuda a hacerte más fuerte, una sola gema es un precio que estoy dispuesto a pagar. Te circunflejo T, el intachable Bronzor se conmovió una vez más. Basalt es una persona maravillosa. Después de un breve descanso y almuerzo, seguido de una siesta de 2 horas, regresaron al campo de entrenamiento a las 2 p.m. Muy bien, ustedes dos, dijo Basalt, dándoles una charla motivadora previa al entrenamiento. El viernes tenemos el desafío interno de nivel. Y el próximo lunes por la mañana es el desafío grupal. Queda poco tiempo. A trabajar duro y aplastemos a todos nuestros oponentes. Trilbur. Bronce. Medio. Los dos Pokémon intercambiaron una mirada y se lanzaron de inmediato a su entrenamiento. En cuanto a fortalecerse, se lo tomaban muy en serio. El tiempo voló y 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En una cancha de batalla privada, los 4 miembros del grupo B y su instructor, el señor Leo, se encontraban uno frente al otro, con expresiones serias. Era viernes por la tarde y, según las reglas del campamento, era hora de que los miembros de menor rango de cada grupo compitieran con los de mayor rango por sus puestos. Blossom, Finch, como retadores, pueden elegir a sus oponentes, dijo el señor Leo, mirando al pícaro Finch y a Blossom, amante de la naturaleza. Me quedo con Forrest, dijo Finch tras pensarlo un momento. Su Undour estaba en grave desventaja contra Drillbur. Si Drillbur lo atacaba con un taladro corredor desde el principio, no podría hacer mucho más que esquivarlo. Y si conocía a Planadora, ni siquiera podría hacerlo. Aunque Drillbur aún no había usado el movimiento, Finch no creyó ni por un segundo que no lo hubiera aprendido. Simplemente no había tenido la oportunidad adecuada. No tenía sentido que conociera movimientos de alto nivel como taladro corredor y excavar, pero no uno más común como aplanadora. En ese caso, elegiré Basalt, dijo Blossom, dándole una dulce sonrisa. El Heracross de Forrest era demasiado poderoso y tenía ventaja de tipo contra su Ivysaur. Casi no tenía posibilidades de ganar. Pero contra Drillbur, pensó que podría tener una oportunidad. Como mínimo, Tierra era débil contra Planta. Muy bien. Serán Basalt contra Blossom, y Forrest contra Finch, dijo el señor Leo. Luego señaló a Basalt y Blossom. Ustedes dos empezarán primero. Bueno. Basalt y Blossom ocuparon sus posiciones en el campo. Al ser una batalla grupal interna, no hubo árbitro. Simplemente ocuparon sus lugares y lanzaron sus Pokéballs. Saur. Con un grito seco, apareció el Ivysaur de Blossom. Era el Pokémon de tipo planta/veneno. Su piel era de un verde intenso con manchas más oscuras, sus ojos eran rojos y los colmillos de su mandíbula superior eran más pronunciados que en su forma anterior. Lo más notable era que la semilla en su espalda se había convertido en un capullo rosa, con 4 grandes hojas parecidas a plátanos brotando de su base. Puedes empezar, indicó el señor Leo. Trilbur, tumba de roca. Ordenó Basalt, tomando la iniciativa. Aunque su oponente era una chica, pertenecía al grupo B, y su fuerza no debía subestimarse. No había lugar para la caballerosidad en el campo de batalla. Fu.
7 rocas salieron disparadas en una clara formación de 5 contra 2. Sin embargo, desde el frente solo se veían 5, ya que las otras 2 estaban perfectamente ocultas tras la primera oleada. ¿Ya lo ha perfeccionado? La boca del señor Leo se torció de sorpresa. Le había dado el consejo el miércoles por la mañana. Ya era viernes. Haber progresado tanto en tan solo 2 días era increíble. Mejorar la formación de la tumba de roca no era solo cuestión de práctica. Requería un aumento significativo en el control de la energía elemental. Eso no era algo que se pudiera mejorar de la noche a la mañana. Significaba que el control de Drilbur sobre el tipo roca era mucho mayor de lo que había estimado inicialmente. ¿De verdad es esto algo que un Pokémon de tipo tierra puede hacer a estas alturas? Es como un Pokémon de tipo roca con un don natural. Sin embargo, en el campo, la táctica inicial de Basalt no dio resultado. Con un movimiento rápido de sus hojas, Ivysaur lanzó una andanada de cuchillas afiladas que destrozaron las rocas que se abalanzaban sobre él. ¡Qué hoja afilada tan afilada! Dijo Basalt, ligeramente sorprendido. La última vez que había visto una hoja afilada tan poderosa fue en el anime, de un Weepinbell. Pero el Ivysaur de Blossom era mucho más fuerte y podía producir muchas más hojas. Su ataque oculto de 2 rocas también fue inútil, destrozado por la tormenta de cuchillas. No solo eso, sino que Basalt también notó una red de pequeñas enredaderas que se extendían desde la base del capullo de la flor de Ivysaur, cavando profundamente en el suelo. Usando 2 movimientos a la vez. Hoja afilada y engrase. La expresión de Basalt se tornó seria. Engrase, el movimiento de tipo planta que permitía al usuario absorber continuamente nutrientes del suelo para restaurar sus PS. Blossom era incluso más fuerte de lo que esperaba. Ivysaur, látigo de vid. Blossom entrecerró los ojos, con una sonrisa en los labios. Con Ingrain, la resistencia de su Ivysaur aumentó considerablemente. Pero ese no fue su único efecto. Garra de metal. Frente a las enredaderas que se aproximaban, las garras de Drilbur brillaron con un brillo metálico y cortaron como 2 hojas de acero. Rebanada. Rebanada. Las vides fueron cortadas en 2 y su savia se esparció por el aire. Una lástima, suspiró Forrest. Aunque la afinidad de su Ivysaur con el tipo planta es buena, la resistencia natural de sus enredaderas aún es un poco débil. No pueden resistir la garra metálica de Drilbur. De lo contrario, Drilbur habría estado en serios problemas. Como compañero de grupo, sentía cierta debilidad por Blossom y esperaba que ganara. Corre a la perforación. Ordenó Basalt, pasando a la ofensiva. Un Ivysaur incrutado no podía moverse, lo que significaba que era un objetivo inmóvil. Era hora de que Drilbur se lanzara con todo y rompiera sus defensas con una fuerza brutal. Taladro. Drilbur gritó, saltó en el aire y empezó a girar. Pero, para su sorpresa, no pudo adoptar su forma de taladro. Drilbur. Oh, C. Miró hacia abajo y vio que sus pies estaban enredados en una red de pequeñas enredaderas verdes. Ahí está. El combo incrustaciones y envolturas de Ivysaur. Exclamó Forrest con los puños apretados. A simple vista, parecía un Ingrain normal. Pero en realidad, Ivysaur había extendido secretamente sus raíces por todo el campo. Con su excepcional control sobre la energía de tipo planta, podía hacer que broten enredaderas desde cualquier punto de su red de raíces para atrapar a su oponente. Como las raíces estaban bajo tierra, era un movimiento increíblemente difícil de defender. Silbido. Las enredaderas se tensaron, arrastrando al Drilbur al suelo. Pero lo esperaba una franja de 3 metros de ancho con aún más enredaderas. Una vez atrapado, escapar sería casi imposible. No te van a derrotar tan fácilmente, ¿verdad? Pensó Finch, con las manos en los bolsillos mientras observaba a Basalt. Este era el tipo que lo había derrotado. Intimidar por. En el momento crítico, resonó la voz tranquila de Basalt. Auge. En el instante en que Drilbur aterrizó y las demás enredaderas estaban a punto de rodearlo, una poderosa ola de energía de tipo tierra surgió de él, provocando un violento temblor por la tierra. Las enredaderas en el suelo fueron sacudidas instantáneamente por una enorme onda expansiva, quedándose flácidas y sin vida. La onda expansiva continuó, golpeando al Ivysaur enraizado, que no pudo esquivarla. Saur. Ivysaur gritó de dolor, pero no cayó. Con Ingrain, su HP aún era alto. Pero Basalt no le dio oportunidad de recuperarse. Ejecuta. Gritó.
La excavadora había dañado la red de raíces subterráneas. Esta vez, no había enredaderas que impidieran que Drilbur se convirtiera en taladro. Gritó. El sonido agudo llenó el aire mientras las garras de Drilbur formaban un taladro que parecía capaz de perforar cualquier cosa. Pero Blossom y su Ivysaur no estaban dispuestos a rendirse. Una enorme cantidad de energía de tipo planta brotó del Ivysaur, y una tormenta de extrañas hojas brillantes se materializó y se arremolinó hacia Drilbur, intentando detenerlo. Hoja mágica. Parece que Basalt ha ganado, dijo el señor Leo, con los ojos entrecerrados mientras observaba cómo Gridran atravesaba la tormenta de hojas. ¡Bam! La hoja mágica fue perforada y el taladro continuó avanzando, estrellándose contra el Ivysaur inmóvil. Chasquido. Chasquido. Bajo la inmensa fuerza, Ivysaur salió volando. Las enormes raíces que lo habían anclado al suelo se partieron en dos. Aterrizó con un golpe sordo, con los ojos girando. Mis disculpas, dijo Basalt con una leve sonrisa, mirando a Blossom. No hay necesidad de disculparse. Ganaste de forma justa, dijo Blossom con un suspiro, llamando a su Ivysaur a su Pokéball. En este partido, Basalt es el vencedor, anunció el señor Leo. A continuación, Forrest contra Finch. Forrest y Finch intercambiaron una mirada, tomaron sus posiciones y lanzaron sus Pokéballs. Awooo tilde Loundour de Finch, el sabueso del inframundo, apareció, dejando escapar un aullido parecido al de un lobo. La Pokéball de Forrest se abrió y reveló un Pokémon gigante, parecido a un escarabajo rinoceronte. Era Heracross, de tipo lucha/bicho. Tenía un cuerno grueso en la frente, antenas a ambos lados, un caparazón azul intenso y un par de alas en la espalda. Heracross inmediatamente batió sus alas y voló por el aire, con la mirada firme mientras miraba a Houndour. En cuanto a tipo, ambos estaban muy igualados. El fuego de Houndour era súper eficaz contra el bicho de Heracross, pero el lucha de Heracross era súper eficaz contra la oscuridad de Houndour. Sin embargo, en cuanto a estadísticas base, Heracross tenía una clara ventaja. Como era de esperar, la batalla comenzó con Heracross lanzando una onda de vacío preventiva que envió a Houndour por los aires. Por suerte para Finch, onda de vacío era un ataque especial, y la estadística de ataque especial de Heracross no era muy buena. Si hubiera sido un puño bala, Houndour habría quedado inconsciente al instante. Tras recibir el impacto de incinerar de Houndour, Heracross logró asestar un poderoso aplanador que lo dejó fuera de combate. Aunque las habilidades de Houndour eran buenas y su repertorio de movimientos variado, su pésima defensa física de base 30 era una debilidad crítica. Para usar contraataque, debías sobrevivir al impacto inicial. Si te quedabas sin vida, el movimiento era inútil. Bien, los partidos terminaron, dijo el señor Leo tras decidirse el vencedor. Llamó a los 4. El próximo lunes es el desafío intergrupos. Forrest, Basalt, su tarea es desafiar al grupo A. No será fácil. No descansen demasiado este fin de semana. Concéntrense en la preparación. Una vez que lleguen al grupo A, recibirán más recursos y podrán descansar. Luego se dirigió a los dos entrenadores de menor rango. En cuanto a ustedes dos, Blossom y Finch, aunque ambos son hábiles, no deben subestimar el nivel superior del grupo C. No se descuiden. Si pierden contra un entrenador del grupo C, será una gran vergüenza. Después de una dosis de sopa de pollo motivadora por parte de su instructor, los 4 se dispersaron. De vuelta en su sala de entrenamiento privada, Basalt y sus dos compañeros continuaron su entrenamiento. Su principal tarea ahora era estudiar los conocimientos de entrenamiento y formular estrategias. El campamento contaba con una biblioteca con abundante información sobre la crianza, el entrenamiento, las tácticas y el desarrollo de movimientos de Pokémon, que los aprendices podían estudiar a su propio ritmo. Con el equipo de primera calidad del campamento y la intensa atmósfera, sus dos Pokémon progresaban rápidamente. Drilbur ya se había adaptado casi por completo a luchar bajo una gravedad de 1,7x. Su velocidad seguía siendo muy reducida, a aproximadamente el 50.160% de su velocidad máxima, pero no se pasera aún más lento. Incluso a la mitad de velocidad, Drilbur seguía teniendo ventaja. En cuanto a Bronzor, su movimiento gravedad había alcanzado una intensidad de 1,6x. Aunque no parecía muy lejos del 1,8x de no sepas, Basalt sabía que la dificultad para aumentar la intensidad crecía exponencialmente. El rápido progreso inicial de Bronzor se debía al impulso que había recibido de la gema psíquica de grado medio.
Ahora que esa bonificación inicial se había agotado, seguir mejorando requeriría mucho trabajo. Aunque su gravedad había alcanzado un pequeño cuello de botella, el progreso de Bronzor con Bulldoze avanzaba a pasos agigantados, gracias a la gema de tierra y su método único de detección de energía. Las horas de entrenamiento pasaron volando, y pronto eran las 5 p.m. Era viernes, y muchos de los participantes se iban a casa para pasar el fin de semana. Sí, el campamento tenía fines de semana. Pero Basal decidió quedarse. Su reto para el grupo A era el lunes. No podía permitirse perder ni un solo momento. Por suerte, no era el único con esa mentalidad. Debe ser genial ser rico, suspiró Basal, observando los coches de lujo que se alineaban fuera de la escuela para recoger a los estudiantes. La mayoría de los aprendices provenían de familias adineradas. Aunque no contaban con los recursos de los miembros del grupo A, muchos podían igualar lo que los miembros del grupo B recibían del campamento. Darles a sus hijos una gema de atributo al mes era un gasto asumible para ellos. En cuanto a familias como la de Luna, era mejor ni pensarlo. Tras salir del campamento, Basal caminó poco más de 1 kilómetro hasta el distrito comercial más cercano y encontró un restaurante. Tras una semana de intenso entrenamiento, él y sus Pokémon estaban exhaustos. Cuando Drillbur pidió cerdo estofado, lo aceptó con gusto. Pidió un festín de 6 platos y una sopa. Bronzor no se unió. Al ser de tipo acero, su dieta consistía en comida Pokémon, metales preciosos y minerales. Taladro. Medio. Drillbur comió con gusto, con la cara cubierta de grasa. Devoró casi todos los 6 platos él solo. Aunque pequeño, tenía un apetito enorme. Tras pagar la cuenta, que ascendía a más de 300 Pokémon, Basalt apenas se inmutó. Tras asumir una deuda de 400.000, su sentido del dinero se había desvirtuado por completo. Unos pocos cientos aquí y allá no significaban nada para él. No necesito unos cientos, pensó con un suspiro mientras pagaba con su Pokédex, al ver que su saldo menguaba. Necesito decenas de miles, solo para sobrevivir. Necesito encontrar una manera de ganar algo de dinero. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Y con pequeñas cantidades no bastaba. Al salir del restaurante, un cartel en el ascensor le llamó la atención. Mostraba una arena de batalla, con 2 entrenadores al mando de sus Pokémon y una multitud de espectadores animando. Desafío de batalla del Club de las Profundidades. ¿Ganas 10 partidas seguidas para recibir un premio de 50.000 Pokémon? Basalt abrió mucho los ojos. Siguió leyendo, con creciente entusiasmo. Al pie del cartel, en letras grandes, decía: cuota de inscripción. Solo, 100 Pokémon dólares. ¿Arriesgar 100 para ganar 50.000? Basalt se sintió tentado. Era un trato que valía la pena. Aunque una racha de 10 victorias sería difícil, si sus oponentes también eran estudiantes de secundaria, sentía que tenía buenas posibilidades. Además, la entrada solo costaba 100. Incluso si perdía, no sería un gran revés. Pero si ganaba, genial. Club de Epsea, 8º piso. Voy a echar un vistazo, decidió. Estaba a punto de bajar, pero el cartel era demasiado tentador. Apretó el botón del 8º piso. El Club de las Profundidades era similar al Club de los Meteoros, principalmente un centro de enseñanza. Pero, al ser una ciudad importante, Metro City tenía una proporción mucho mayor de personas adineradas que el condado de Seaside, y muchos más estudiantes que podían permitirse clases particulares. Con tantos estudiantes, era natural que quisieran competir y poner a prueba sus habilidades. Para facilitar esto y ganar un poco de dinero extra, el club había organizado un desafío tipo torneo con un gran premio en efectivo para atraer a los participantes. Sin embargo, una racha de 10 victorias no fue tarea fácil. Hasta el momento, solo un puñado de personas habían logrado obtener el premio. Aunque Basal no era miembro, después de escanear su Pokédex para confirmar su identidad, se le permitió entrar. Como no era miembro, no podía usar ninguno de los equipos del club, pero era libre de mirar o participar en el torneo. Una gran ciudad es realmente diferente a un pueblo pequeño. Hay muchísima gente, se maravilló Basalt al entrar en la zona del torneo. Había casi 100 personas entre la multitud, vitoreando y abucheando la batalla en curso. El torneo se dividió en 3 niveles: preparatoria, universidad y abierto. Basalt estaba en la sección de preparatoria, la única razón por la que se atrevió a participar.
Sus habilidades eran lo suficientemente buenas como para competir con otros estudiantes de preparatoria, pero si se topaba con un estudiante universitario, a menos que fuera completamente incompetente, probablemente sería aplastado. Mankey, Karate Chop para acabarlo. En el escenario, un joven de aspecto robusto comandaba su Mankey, que bajó la mano con un fuerte golpe a un pato extraño que sostenía un puerro, asegurando la victoria. Ese golpe de karate, no es muy poderoso, ¿verdad? Comentó Basalt con una ceja levantada. Mankey tenía un ataque base de 80 y era de tipo lucha. Pero para él, el movimiento parecía más débil que la palma de fuerza de Tiroge de Wade. Tenemos un ganador. Anunció una voz fuerte y emocionada. Un hombre de mediana edad, de traje y con un micrófono en la mano, se encontraba a un lado del escenario. Nuestro contrincante, Chad, ha vuelto a ganar. 2 victorias consecutivas. Si quieres retarlo, inscríbete ya. El locutor era un maestro en animar a la multitud. En cuanto terminó de hablar, Basal vio a varias personas correr hacia el mostrador de registro, abrumando a la pobre chica que trabajaba allí. Pronto, el siguiente oponente de Mankey apareció en escena. Casi no tuvo tiempo de descansar. Era un Pokémon grande, amarillo, parecido a una avispa, con 4 patas y un cuerpo dividido en 3 segmentos. Era un Beedrill, la evolución final de Weagle. Tras 2 batallas consecutivas, Mankey se estaba quedando sin resistencia. Su oponente, un Beedrill, tenía la ventaja de volar y era extremadamente rápido. Fue rápidamente derribado por un misil pin de largo alcance. La racha de victorias de Mankey terminó en 2. Basalt observó algunas partidas más. El Beedrill era hábil, pero sus defensas eran bajas. Tras ganar 3 partidas seguidas, fue eliminado por un lanzamiento de roca super efectivo de un Geodude. ¿Este es el nivel de competencia? Siento que Wade y su Tiroge podrían arrasar con estos chicos, sonrió Basalt, con una emoción que lo recorría el cuerpo. Si este fuera el nivel promedio, podría enfrentarse no solo a 10, sino a 20. ¿Por qué de repente me siento como si hubiera entrado en una ciudad de inicio? Basalto. Medio. Inscríbeme. Dijo alegremente, caminando hacia el mostrador de registro. Tras pagar la cuota, ya estaba oficialmente inscrito en el torneo. También se enteró de que, además del gran premio, si un retador ganaba 3 partidas seguidas, recibiría el reembolso de la cuota de inscripción. Por eso participa tanta gente, incluso con la dificultad alta. Puedes empezar por un objetivo más pequeño. Después de esperar unos 10 minutos, finalmente llegó su turno. Y ahora, demos la bienvenida a nuestro próximo contrincante, Basalt. Intentó el locutor generar expectación, pero no tuvo éxito. Nadie sabía quién era. Pero cuando Basalt envió a sus Pokémon, una ola de murmullos recorrió la multitud. ¡Guau! Un Bronzor de tipo psíquico. No es un Pokémon barato. Hay un niño rico en mi clase cuyo motor de arranque es un Bronzor. Escuché que costó más de 1 millón. Maldita sea, gente rica. La multitud miraba a Basalt con una mezcla de envidia y resentimiento. Al oír sus comentarios, Basalt casi rompió a llorar. ¿Niño rico? No soy un niño rico. Estoy ahogado en deudas. Ambos entrenadores, listos. Comienza la batalla. Mientras Basalt se revolcaba en su miseria, el árbitro ondeó su bandera. Su oponente era una chica alta con coleta alta y gafas de montura fina. Su Pokémon era un Tangela. Había sido el mega drenaje de su Tangela el que había derrotado al Geodude. Ahora era su tercer oponente. Rayos, qué mala suerte. Mi tercer combate es contra un tipo psíquico barra acero. Pensó la chica, frustrada. Pero se armó de valor y ordenó. Tangela, aturde a Espora. Tangela. El Pokémon sacudió su cuerpo, y una nube de polvo amarillo se desprendió de sus lianas hacia el Bronzor flotante. El polvo se desplazó con una lentitud agonizante. ¿Bronce? Bronzor miró a Basalt, confundido. Pero Basalt se quedó allí, inmóvil, sin dar órdenes. ¿Será porque el oponente es demasiado débil y cree que no necesita darme órdenes? Probablemente sea eso. Justo cuando la espora aturdidora estaba a punto de alcanzar a Bronzor, Basalt finalmente abrió la boca para dar una orden. Pero antes de que pudiera hacerlo, Bronzor, creyendo haber comprendido sus intenciones, actuó por su cuenta. ¡Buom! Su energía psíquica se encendió, creando una barrera que bloqueó la espora aturdidora.
Entonces, un rayo de luz multicolor salió disparado de su cuerpo hacia el Tangela a la velocidad del rayo. Rayo psíquico. Auge. La explosión hizo volar a Tangela. Cayó hecho un ovillo, con los ojos ya girando. Maldita sea, Bronzor, ¿qué haces? Actuando por tu cuenta y usando un movimiento poderoso de inmediato. La boca de Basalt se torció. Su plan había sido retrasar sus órdenes, para que su oponente pensara que era un estratega débil. De esa manera, Bronzor podría conservar su fuerza y atraer a más oponentes débiles para obtener victorias fáciles. Pero la acción decisiva de Bronzor arruinó por completo su plan. Si demostraba tanta fuerza, nadie sería tan insensato como para desafiarlo. ¡Ay, por Dios! Eres demasiado honesto, se lamentó Basalt. Si hubiera sido Drilbur, habría comprendido perfectamente sus intenciones. Habría fingido debilidad, haciendo que cada victoria pareciera una victoria ajustada y afortunada para atraer a más rivales. ¡Qué lástima! Parece que Bronzor no ha estado conmigo lo suficiente como para aprender mis modales, suspiró Basalt, mirando los rostros atónitos de la multitud. Al ver que Tangela recibió un solo golpe, la multitud se quedó boquiabierta en estado de shock. ¡Guau! Un KO de un solo golpe. No se ve eso a menudo. En serio. Y un movimiento de tipo psíquico ni siquiera es súper efectivo contra un tipo planta. Lo KO de un solo golpe sin ventaja de tipo. El ataque especial de Bronzor es una locura. Este tipo es un profesional. La multitud bullía de asombro, con la mirada fija en Basalt llena de una profunda cautela. Los pocos adolescentes que estaban a punto de inscribirse se detuvieron de inmediato. Si bien no esperaban ganar el gran premio, tampoco estaban a punto de entrar en un matadero garantizado. Por lo que habían visto, Basalt y su Bronzor estaban a otro nivel, al menos tan fuertes como los estudiantes de élite de las mejores escuelas de la ciudad. Bronz 6, Bronzor se sentía muy satisfecho consigo mismo. ¿Un KO de un solo golpe con un solo psicorrayo? ¿Eso es todo? Comparados con los oponentes del campamento de entrenamiento, estos tipos no son nada. Felicitaciones a nuestro retador, Basalt, por su primera victoria, dijo el locutor, saliendo de su estupor. El debut de Bronzor había sido impresionante, pero ¿y qué? Una racha de 10 victorias no era fácil de conseguir. Los primeros combates podían ser fáciles, pero cuanto más avanzabas, más cautelosos se volvían tus oponentes. Y por sus años de experiencia, sabía que los retadores posteriores casi siempre tendrían ventaja de tipo. El club se aseguraría de ello. Mientras nadie ganara el gran premio, una racha de 7 u 8 victorias no significaba nada. Y ahora, demos la bienvenida a nuestro próximo contrincante. Para su sorpresa, la siguiente oponente de Basalt también era una chica. Subió al escenario y lo miró tímidamente, ruborizándose. Aunque seas muy fuerte, dijo en voz baja, no dejaré que me ganes tan fácilmente. Vamos, Poliwag. Su Pokémon era un Poliwag, igual que el de su madre. Poliwag apareció, parpadeando con sus grandes y hermosos ojos. Maldita sea. El actor interior de Basalt cobró vida de repente. Empezó a murmurar para sí mismo, lo suficientemente alto como para que quienes estuvieran cerca lo oyeran, con una expresión feroz en el rostro. Si ese psicorrayo no consumiera tanta energía mental, te mataría de un solo golpe. Al oír esto, una mirada de comprensión se extendió entre la multitud. Lo sabía. Un rayo psicológico tan poderoso no puede usarse repetidamente. Este chico probablemente solo estaba intentando causar una buena primera impresión, para intimidar a los otros contrincantes. Tiene sentido. Los Bronzor son conocidos por su alta defensa, no por su ataque especial. Poder ejecutar un movimiento así ya es impresionante. Oh, en ese caso, no me preocupa. Vamos, chicos. Apúntense. La fila en el mostrador de registro comenzó a crecer nuevamente. En el escenario, Bronzor miró a Basalt, confundido. Mi energía mental sigue llena. ¿Por qué no puedo volver a usar psicorrayo? No, no puedes, parecía decir la mirada de Basalt. Digo que no puedes, así que no puedes. Intentó hacerle señales con la mirada, pero Bronzor no lo entendió. Como una indirecta sutil no funcionaba, tuvo que ser directo. Bronzor, no te presiones, dijo, armándose de valor. No volverás a usar el psicorrayo sin mi orden. Bronzor suspiró, sin entender por qué Basalt se contenía. Bueno, nada de psicorrayo. ¿Cuál es el problema? Un oponente a de nivel es fácil de vencer.
Comenzó el segundo partido. Poliwag usa rayo burbuja. Un chorro de burbujas iridiscentes salió disparado de la boca de Poliwag hacia Bronzor. ¡Boom! La energía psíquica de Bronzor se encendió y creó una barrera invisible con confusión, bloqueando todas las burbujas. Patético. Ninguna presión. Cuando Poliwag se quedó sin aliento y el rayo burbuja se detuvo, la confusión de Bronzor salió disparada y lo atrapó, levantándolo en el aire y luego estrellándolo contra el suelo. Poliwag quedó completamente indefenso. Golpe. 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 Tras 3 golpes, a Poliwag se le llenaron los ojos de lágrimas. Bronzor había ganado con facilidad. La boca de Basalt se torció. Sabía que Bronzor era demasiado honesto. No sabía cómo contenerse. Por suerte, su poder psíquico estaba a un nivel diferente al de estos estudiantes de preparatoria comunes. Tras derrotar fácilmente a 3 oponentes más un Geodude, un Siruki y un Skiploom, la confianza de Bronzor se disparó. ¿Dónde estoy? ¿Es esto el cielo? Me encanta. Es mucho mejor que el campo de entrenamiento. Los combates continuaron. Pero todos sus oponentes cayeron ante su poderosa confusión. Maldita sea. Esta confusión de Bronzor es una locura. ¿Quién dijo que el ataque especial de Bronzor no era tan bueno? ¿A eso le llamas bastante bueno? Este chico, realmente podría tener una oportunidad de lograr la racha de 10 victorias. Amigo, una racha de 10 victorias no es tan fácil. ¿Crees que el premio en metálico es tan fácil de conseguir? El club empezará a enviar fichas. ¿El sistema está amañado? Alguien se rió entre dientes con conocimiento de causa y la multitud comprendió. Y efectivamente, el sexto oponente de Basalt envió un Pokémon que parecía un cuervo negro con pico y garras amarillas. Las plumas de su cabeza formaban un sombrero de bruja, y su cola parecía una escoba. ¿Un Murkrow de tipo siniestro / volador? Basalt no tenía miedo. De hecho, estaba un poco emocionado. Murkrow, Tailuint. Ordenó el retador. ¿Aumentar su velocidad primero? Buena decisión, pensó Basalt con una sonrisa burlancia. Murkrow tenía una velocidad base alta de 91. Con un impulso de viento afín, sería casi tan rápido como su Drillbur en una tormenta de arena. Combinado con sus buenas estadísticas de ataque, un Murkrow completamente desarrollado sería un oponente formidable. Desafortunadamente para su oponente, se enfrentaba a su Bronzor. Bronzor aún no había tenido la oportunidad de probar su nuevo movimiento gravedad en una batalla real. Esta era la oportunidad perfecta. Pronto, un viento feroz comenzó a soplar en la sala de batalla cerrada. Murkrow había terminado su preparación. El rostro del contrincante se llenó de arrogancia. Estás acabado, chico. Tiembla ante mi veloz Murkrow.